A trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Estoy tomando en las Caimo, salud. Gasolina está buena. Cepilladito, toma. Salud por ella. Salud. Tío, ya estás borracho ya. Vamos a dormir, vamos a descansar. Dame la llave de la moto. Sobrín, mejor lleva a tu papá. Mira, sea dormir pollo, yo estoy bien. Tío, estás borracho. No te puedes ni parar, tío. ¿Yo borracho? No pasa nada. Ahorita me voy en mi moto, mejor que mi caballo me lleva. Pero estás borracho, tío. ¿Cómo vas a manejar así? No, sobrino. Ahí está el vino, nadie lo para a su... Quítate hoy. Tío, oye, ¿dónde estás subiendo, tío? Trae mi moto en automático, solito me lleva a mi casa. Hasta mi cuarto me deja, juntito a mi mujer me deja. Yo me voy. Chao, sobrino, chao. Tío, oye. Este tío no cambia, oye. Pucha, al lado, esta moto me ha fallado. ¡Ay, sobrino! Me llaman borrachito, borracho. Amigo chofer, las estadísticas demuestran que casi el 100% de accidentes de tránsito en la vía ocurren por consumo de alcohol e imprudencia del conductor. No seas parte de las estadísticas fatales. Recuerda, seguridad vial es obligación de todos. Radio Surfuy, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Hatuna paikuita chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, kunampunchayqa ña, martes 11 de marzo del año 2025. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo Huillaricui, mamitakuna, wayqikuna, panaykuna, maypikuna picharikis, uyarimushankichis, wayrawasinchista, surfo, yapanchirimaynin, kaypiña kasian informativo Huillaricui. Qankunawan Cusca, wayqikichis César Loaiza, hinapis kasianriki wayqinchis Guillermo Recharte, allanchu minalla waraqucha Guillermo. Huirajocha César Loaiza cero napayokuyki hanta wayqi kunanqa llaqtamasi imaynan kay punchawkuna sayna fuyuchawanpuni illarishanchis chayqa wakin llaqtakunapipas chayqa kawsaymi nijo siempre ñoqa nini kawsaymi chayqa sumaq kawsaymi pasaymunqa pero eso sí cuidakunachis wayqikuna panaykuna ya aswaypis llaqtaman mayukunapas yapakamushan chayqa llaqtamasi llapalliykista napaykamuchqa llapalliykista minkarikamuykichisas wayqikuna panaykuna yanqataq wayqikuna panaykuna kaypin mayutan ñuqaqa a ver ganayratamusaq a ver allpachata nispataq wayqikuna panaykuna pasaywaqchis wasitata qatarichiwaqchis Puñerkonman wathiajina ari wayraqucha saynan wayqikuna panaykuna qankunata napaykamuykichisas muy buenos días. Con todo mi cariño, amigos, con todo mi corazón, a cada uno de ustedes, amigos. Un abrazo, como siempre. Bienvenidos a nuestros 6 distritos de la provincia de Cotabambas y también, por supuesto, a los 14 distritos de Grau, igualmente a nuestros hermanos de Antabamba, quienes también a esta hora nos están escuchando, Cecitar. Bueno, un abrazo también a mis hermanos de Japajmarca, allá en Congota también nos vienen escuchando. Hace poco han entregado una cancha, una
hermosa cancha sintética de Fulbito en la comunidad de Congota, un trabajo realizado por Minera Las Bambas y en coordinación con la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, ¿no? Don Guillermo, hay que felicitar a nuestros amigos de esta comunidad que están pues desarrollando buenos proyectos, están trabajando en esta comunidad de la Junta Directiva, allá en Arcospampa, Congota. ¿Alguien llega? Arcospampa, Congota, ¿eh? Así es. Un abrazo también a don Adrián Arcos, allá en la comunidad de Saxahuilca. ¿Usted conoce la comunidad de Saxahuilca, don Guillermo? Chaypi, guayjikuna, panaykuna, subirikuna, cuñaduykuna, chaypi, kashanku, ¿ah? Jatainikuna, hachunikuna, mana jatecho, hachunikuna. Doña Hilda Arcos, ¿no? Un abrazo a doña Hilda Arcos, a Casiano Incabueno, en fin, a todos nuestros amigos de Arcos Pampa Congota, que siempre también están en la sintonía de la radio. Saludar a mi querido amigo Walter Guamaní, ¿no? En Tambulla. Don Fráxides Guillermo, mi querido amigo José Chipani, también, ¿no? Amílcar Arredondo, en fin, a todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. 6:39, don Guillermo. Jacucho, que hay informaciones, Javan. ¿Usted sabe qué está pasando con don Pedro Castillo? Ni su hubieran, jaina puncho callaran, lo que pasa, bueno, está gordito, ¿ah? Lo que pasa es que ya inició su juicio oral. En una primera instancia, la anterior semana, rechazó la defensa pública. Dijo, no, yo no quiero abogado, no quiero al abogado de la defensa pública, no quiero contratar mi abogado, no quiero que me defiendan, es más, no quiero participar en este juicio, me quiero retirar, señor juez. Pero señor, eso no puede hacer. No, es que yo quiero retirarme. Bueno, ya está en manos de la justicia, no puede hacer. Y ya está empezando pues su juicio oral, ¿no? Y lo que sí tiene que tener de todas maneras es un abogado, porque en este caso, pues, ¿quién lo defendería? Pero la ley dice bien claro, o sea, si tú no has llevado abogado particular tuyo, el Estado te va a poner un abogado, sí, es la ley. Acá no es porque yo no quiero, o yo sí quiero. Claro. Mana que hay pajajamo una saguita choroanque. Lamentablemente el delito está consumado, está hecho, está demostrado. Entonces ahí ya tienes que afrontar, pues, antes de cometer cualquier delito, se citar, mandar y matapas artesarte pinceiro, alinta choresen que manal chugampas. Claro, ¿no? Entonces, en todo caso, el señor Pedro Castillo ha rechazado su defensa, no quiere abogado, no quiere que lo defiendan, finalmente se está medio rebelde, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Esta semana presentó un manuscrito en el que se declara en huelga de hambre, don Guillermo. Así es que en huelga de hambre porque él dice que no ha cometido ningún delito, y que uno de los magistrados que está dentro de esta corte ha sido la que le dictó prisión preventiva o dio una opinión favorable a los delitos que había cometido, y por lo tanto ella no debería está recusando, está pidiendo que salga esa magistrada, y quiere también sus jueces pues a la medida, al parecer. Pero bueno, lo cierto es que ayer sacó este manuscrito y presentó su huelga de hambre. Así es que anuncia su huelga de hambre, indica que a sus familiares y a todos sus seguidores: estoy entrando en huelga de hambre. Entonces se supone que desde hoy día estaría en huelga de hambre don Pedro Castillo. Ayer la Fiscalía estuvo presente en el penal de Barbadillo para garantizar, en este caso, las condiciones de salud del reo Pedro Castillo, en este caso, ¿no? Obviamente que la Fiscalía, al estar en tutela o en protección de un ente del Estado peruano, como sea el INPE o cualquier otro organismo, la Fiscalía tiene que ir a tomarle los exámenes correspondientes para garantizar de que esté en buena salud. Así empieza su huelga de hambre, ¿no? Entonces, seguramente durante estos días, diariamente van a estar monitoreando la salud de Pedro Castillo para ver hasta dónde llega su huelga de hambre, don Guillermo. Bueno, si él pasara como nosotros, evaluación médica anual, le dirían: señor, tiene usted que bajar de peso, está con exceso peso, tienes que bajar. Cecitará, usted lo han observado alguna vez, ¿no? Alguna vez. Pero huelga de hambre, ¿la hará bien o no? De repente, ¿qué será, pues, don Guillermo? ¿Qué será? Usted que ha caminado por la capital y ha visto muchas veces huelgas de hambre. Sí, sobre todo el que era esposo de Keiko Sofía. Marvito, haciendo su huelga de hambre, pero por ahí a escondidas entrado, pues,
anticuchos, después le entraba pizza, después le entraba pollito, y nunca bajaba de peso. Bueno, bueno. Son cosas de la vida, amigos. Bueno, esperemos que le vaya bien a don Pedro Castillo. Como le digo, Cecitar, antes de hacer cualquier delito, cometer cualquier delito, piénselo. No es que cuando ya esté usted en manos de la justicia va a decir, no, yo no quiero, no me voy a someter. No quiero abogado. No quiero abogado, no quiero nada. Entonces, ahí no. Se pega vaya con una panegona. Justicia van pasar cote que ya está. Chay piña vaya arregla con qué. Chay piña alcha con qué. Chay piña. A ver, vamos a ver. Entonces, por eso le digo, antes de hacer cualquier cosa, hay que pensarlo 1000 veces, amigos. Y en todo caso también, don Guillermo, se tiene que dejar también que la justicia actúe, se haga las investigaciones, ¿no? Acá en Chalhuahuacho hay una controversia bastante grande y se nota bastante fuerte la pugna de poder, no sé cuáles son los intereses dentro de la municipalidad, está bien, hay recursos económicos como nunca antes en nuestro pueblo. Y lo vamos a repetir, como nunca antes en el distrito de Chalhuahuacho hay recursos económicos. Pero con ancachay patapita canakushanko y acá pis ya uñawinko kunata y sakushanko y meimana, ¿no? Por un lado salen criticando al alcalde, el alcalde por otro lado sale diciendo otra cosa. En este caso ya también aparecen por ahí denuncias de que se ha sembrado, no se ha sembrado, algunas, en este caso, armamento de fuego. Esto ya, la tranquilidad en el distrito ha comenzado a desaparecer. Y faltan, se lanzan ahí los defensores o los que están en contra y embarran a terceros. Claro, y cada uno está tomando su partido y se nota claramente cuáles son, qué medios están a favor de qué o qué medios a favor de cuál. O sea, hay una pelea y esto es en base a este dinero que está llegando al distrito de Chalhuahuacho. Hay cataniki o erojocha citar. O así que aska sara aska kisu kan cheja. Bueno, pasemos ga jokucha. Pero man y aps kan ga cheja. Chin o así que ni suapas hay como gacho. Pero eso sí, aska takashan. Chayope kisu kuna kashan sara chajankacha. Che pasemos jokucho hachemos pasemos que y meinara una panaigona. Bueno, ahora lo cierto es que los frentes de defensa deben cumplir su labor de denunciar, otra historia, de ¿no? denunciar y fiscalizar a la labor que se está haciendo dentro de las municipalidades. Y deben cumplir su labor, claro. ¿no? Y para ser parte de estas organizaciones civiles, en este caso de dirigentes, defensa, ¿no? Frentes de defensa, a federaciones, hay que ser imparcial. Y para ser imparcial hay que bailar con nuestro propio pañuelo. No, dice, mané, y mamamente tañoja, y mané, capacuneya, che, municipalidad, ojo, manan. Chaypagme y mapagtajan de postulan que chayman, dirigente canegipag, dirigente ja, manan, chay, nunca puede ser juez y parte. Entonces, tienen que estar al margen de la institución. ¿Cómo puedo yo trabajar en una institución y voy a querer fiscalizarle? Es difícil. Entonces, tiene que ser totalmente ajeno a la institución. Entonces, por eso, para ser dirigente también hay que tener poder adquisitivo. No es así fácil, gracias, porque no, el señor representante de esa institución me ha dado mi chamba, por lo tanto no le voy a fiscalizar. Pero esas organizaciones son para fiscalizar precisamente los intereses del pueblo. Bueno, vamos a ver, amigos, una panaicuna que janta puayan, jaini para rimasharan, que jaina punchoya rimasharan, y mena tan gasta kushan holge, una panaicuna, ña 15 kilaña pasa shanriki, que guatamanta, y menan kashan. A nivel de Apurímac, amigos, podemos decir entre las 7 provincias, quien ahorita que está con 8.8% de avance en su gasto presupuestal, es nada menos nuestra vecina provincia de ¿Abancay? ¿Quién es nuestra vecina provincia? Casi todo nomás. Grau. Grau está adelantando con 8.8% de ejecución de gasto presupuestal. Le sigue con 8.7, poquito más por debajo, Antabamba. O sea, ¿quiénes son los que menos recursos tienen? Después le sigue en tercer lugar en gasto presupuestal, en ejecución de gasto. En ejecución de gasto le sigue con 6,9, dos provincias. Está Cotabambas con 6,9,
y también la provincia de Abancay con 6,9. Bueno, pero estamos ahorita a 3 meses, ¿no? Sí. 2 meses y medio de haber empezado el año. Ya se fue enero, se fue febrero, estamos a 11 días del mes de marzo. Y ya se puede ver en la página de transparencia cómo van los gastos, ¿no? En este caso el PIN, el PIA también, cómo está. Sin embargo, don Guillermo, un tema que también tenemos que ver es cuánto ha ingresado de dinero hasta el momento al distrito de Chalhuahuacho. Bueno, hablando primero por provincias, en orden, ¿no? Siempre en orden. Siempre, yo digo, hermano lindos, hasta hace 10 años atrás, no, 8 años, hasta antes de que entre en operaciones Las Bambas, Cotabambas ocupaba el último lugar, el más pobrecito, el que mendigaba, era mendigo de las 7 provincias. Pero ahora Cotabambas es el que maneja mayor presupuesto que cualquiera de las provincias y le lleva por mucho más al que le sigue. En este caso, Cotabambas tiene 321 millones y medio de presupuesto PIA, pero ha subido con el presupuesto institucional modificado a 375 millones. 375 millones. 375 millones. ¿Y quién le sigue? ¿Quién le sigue con casi con más de 100 millones de diferencia? ¿Quién le sigue? Andahuaylas, 261 millones. O sea, Cotabambas maneja mucho más que Andahuaylas y le supera en más de 100 millones de soles en presupuesto, institución modificado. Luego le sigue con 144 millones, ¿quién? La capital de Apurímac. Por más que sea capital, bueno, ahí está pues, es la tercera provincia que maneja presupuesto, ¿no? En el tercer lugar está. O sea, a ver, hablamos de 375 millones que va a manejar, 375 millones y bueno, exactamente, 375 millones. 90 mil soles. Bueno, ya. Eso es lo que va a manejar la provincia de Cotabambas este año. ¿Y cómo se va a repartir entre los distritos? Bueno, ¿quiere usted saber eso? Ajá. Bueno, ya sabe usted, ¿no es cierto? Cotabambas es el que tiene más dinero de las 7 provincias. Luego le sigue Andahuaylas y en tercer lugar Abancay. Listo, ahora nos vamos a ver a las municipalidades distritales de Cotabambas. En Cotabambas tenemos 6 provincias, señor. 6 distritos. Perdón, 6 distritos. En la provincia de Cotabambas tenemos 6 distritos. Y el que más maneja, lógicamente, ¿quién es, pues? ¿Dónde está la mina, pues? Algún día va a ser Progreso. Claro. Algún día. Imagínate, Progreso va a ser. Así que bueno. Chalhuahuacho es entre los 6 distritos el que maneja más, con 193 millones de soles, un poquito más, como presupuesto institucional modificado. ¿Ya? Entonces, luego le sigue la provincial, con 69 millones. O sea, ni la mitad del distrito de Chalhuahuacho maneja la provincial. Luego le sigue, ya por debajo está con 38 millones Coyurqui, con 29 millones Akira, más abajito está con 18, casi con 19 millones Mara, y el último es Cotabambas, de nuestro amigo Lucho Truyenque, con 18 millones y medio. Bueno, y de todos estos, se citan, de los 6 distritos, ¿quién ha gastado hasta ahorita más? ¿O quieres que quién ha gastado menos? El que ha gastado menos por el momento, en 2 meses y medio del año, es con 5,6, están dos están empatando, 5,6% los que han gastado menos hasta el momento, tanto la provincial como Chalhuahuacho. Los que han invertido menos, así los que tienen más dinero, los 2 que tienen más dinero son los que están gastando los hasta que han ahorita. Invertido menos. Los que han invertido menos. Los 2 que tienen más dinero han invertido menos, ¿no? ¿Qué tal contraste? Tiene 5.6% de inversión. Los 2 tienen, o sea, esos son los últimos, Entonces, luego está en segundo lugar, estaría pues con 7,2%, que ya ha gastado el 7,2%, Coyurqui, ¿no es cierto? Luego con 7,4% estaría en tercer lugar Cotabambas, de los que ya... Y los que, bueno... ¿Y el que mejor ha invertido, cuál sería? El que mejor ha invertido, vamos al que ha invertido mejor, Akira, con 13,8%. En este tiempo, en estos 2 meses y medio del 2025. Así es. En estos 2 meses y medio, el que ha ejecutado el gasto más en el momento es
Akira con 13,8, seguido por don Adolfo Arredondo, ¿no? Está en Akira, ¿no? El ingeniero Adolfo Arredondo. Así es. Y le sigue pues con 11,7 Mara, de don Alex Roque Mío. Ay. Los dos están adelante. Bueno, ¿qué tal? Y este contraste de ellos, los que tienen más dinero son los que menos han invertido. Bueno, seguramente están preparando los perfiles de proyecto todo para que desde abril o desde la quincena de marzo comiencen a ejecutar todos los gastos y comiencen a generar bastante empleo y movimiento económico en sus respectivos distritos, don Guillermo. Bueno, y un abrazo aquí a nuestro amigo Fritz Valencia. Fritz, no sé cuándo vas a saludar a tu población, ¿ah? Manchaca mucho, Gina. Al estilo de un periodista que teníamos acá en medio. El pueblo exige. El pueblo pide. El pueblo pide que aclares. Y le llamaba pues de frente, ¿no? Una falta de respeto también. Pues, claro, cualquier entrevista hay que coordinarla siempre. Claro, ¿no? Hay que pedirle permiso si el alcalde está disponible o no. Aunque muchos de ellos te van a decir que no. Bueno, pues serán y justo cuando ya acaba el último año recién quieren hablar, ¿no? Entonces, bueno, muchos de acá efectivamente sí hablan muy bien, ¿no? Cuando se les da el micrófono hablan muy bien los alcaldes, te contestan, pero en algunos casos son de poco hablar, ¿no? Bueno, son cosas de la vida, pues. Bueno, así están las cosas, amigos. 6 de la mañana con 54 minutos. Bueno, ahí está el monto. ¿Con cuánto está empezando Chalhuahuacho? 158.401.000. ¿En el presupuesto institucional modificado? No. ¿O es el PIA? Es el PIA. Pero el institucional modificado, o sea que esa es la cifra real, 193.108.000. 193.108.000 soles. ¿Sí? Ahí está el dato. A ver, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está empezando esta gestión con 193.000 millones de soles. Seguido de la provincial con 69.100.000. Entonces, hay que ponerse pilas, pues. Hay que empezar a trabajar. El distrito de Chalhuahuacho maneja casi mucho más del doble que la provincial. Bueno, entonces... Ya debían revertirse, pedir una vez que sea Municipalidad Provincial de Chalhuahuacho. Empecemos a chambear, señores alcaldes. Empecemos, sobre todo al distrito de Chalhuahuacho, tiene dinerito. Entonces, tenemos que empezar a ejecutar en proyectos que beneficien a la población. Estamos retrasándonos en estos dimes y diretes, pelea tras pelea. Hay que buscar un punto de consenso, un punto en el que podamos conversar, dialogar y que estas dos facciones que se jalan la soga puedan dialogar por el bien del pueblo. Oye, a veces, don Guillermo, conversar no es pues pactar. ¿no? Mucha gente se equivoca eso, ¿no? Es cuestión de entendimiento académico. Conversar no es pactar. En realidad, conversar, presentar propuestas es enriquecer las ideas y de ahí va a surgir algo. Claro. Pero en este caso, pues, acá lo toman mal. Ahora tampoco... Radio Sur y para y mancho, porque ahora tampoco, don Guillermo, la crítica, o sea, tampoco las críticas es porque te odian. Hay veces hay críticas que te tienen que ayudar a reflexionar y mejorar tu camino. Y esto, la crítica, es importante cuando un hombre es público, las críticas tienen que venir, tienes que aceptar. Claro. Mucha gente cree que es intocable a pesar de ser... O cree que es perfecta. No, y además es intocable porque ya es autoridad, pues. Ya basta una autoridad que hay mangri. Pero si yo no tengo nada de participación en las asociaciones, en las federaciones, o en la alcaldía, o en el ministerio, bueno, una vida privada que nadie tiene que estar criticando porque es mi vida, pero si yo ejerzo un cargo público, ya pues estás sometido a los ojos del pueblo. Claro, ¿no? Tienes que aceptar. Claro. Entonces, como usted dice, las críticas no necesariamente pueden ser destructivas. Hay críticas constructivas, usted para que mejore. Bueno, en ese entender hay más de 193.000 millones de soles en el distrito de Chalhuahuacho que tienen que ser ejecutados, que se tienen que invertir de la mejor manera. La pregunta es, ¿de dónde viene tanto dinero?
Para Muchancho, Chayjol, Jimeina. Con esta temporada de lluvias, de repente está cayendo bastante y está creciendo. Casualidad de que. ¿Por qué No. dirán, no? ¿Por qué dirán? Andahuaylas se preguntará, y Cotabambas, ¿por qué tiene que manejar tanto dinero? Yo escuché aquí en Tambobamba, en algunas reuniones de nuestras autoridades, envidiar a Andahuaylas, envidiar a Abancay porque están sacando obras muy buenas. Pero no se han dado cuenta que esos son los que tienen menos dinero que Cotabambas. Entonces, ¿cómo voy a decir? Estoy envidioso porque están haciendo muy buenas obras y aquí en Cotabambas, oye, antes de estar, como usted decía, antes de estar discutiendo, pensemos en qué gastar esta plata. ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo invertirlo? Y ¿De no qué es manera? gastarlo por gastarlo, ¿ah? Señores, por favor, señores alcaldes, no vayan a nuevamente refaccionar la plaza de armas, pues. Cada yo conozco una plaza de armas en Cusco, de un distrito, sí. que cada gestión lo Tiene que- cerca y lo vuelve a refaccionar. Viene la otra gestión, entra otra nueva gestión, lo vuelve a acercar y vuelve a cambiar. O sea, Igualita con las calles también. Sacan todo el asfalto o el pavimento para volver a poner cuando hay otras calles, en otros sitios las carreteras están abandonadas. Y eso, o sea, ¿qué pasa pues? O sea, que no les gusta la plaza que hizo la anterior gestión y lo vuelven a cambiar. Entonces, mucho ojo, ¿ah? No vaya a ser que a la siguiente gestión venga el nuevo alcalde y cambie la plaza de Chalhuahuacho nuevamente. La plaza. Don Porfirio lo hizo, ¿ah? Don Porfirio lo hizo y ahora don Iván también lo hizo. No sé quién será la próxima, pero bueno, a propósito, ¿no? ¿Cuántos candidatos habrán en Chalhuahuacho? Con Anca, muy para Camusan Cuña. Hay canja, candidato con porque hay preocupación, ¿ah? Transparencia, una ONG que ve este tipo de cosas, está alertando muchas amenazas en estas elecciones del 2026. Prácticamente, ¿cómo va a ser la gente que ni siquiera sabe leer? O la gente que no sabe de números, o la gente que no está al tanto de los personajes, de los candidatos. ¿Cómo va a escoger de esta sábana de lista de candidatos? ¿Cómo voy a ubicar a mi candidato? De repente quiero votar por el candidato A y por confusión marco al candidato D. Bueno, y usted va a tener que marcar no solamente para presidente, va a buscar, ahorita son 42 listas inscritas. Y están esperando otros 30 más. O sea, va a haber Entonces, 70. de esos 42 candidatos presidencial, a ver, Condor Chapacho, Archipacho, Jocuchapacho, Pipaj Marcas, Pipaj me majo y Chapacho, Pipaj Marcas, May Pitax que Hangra de Caixa, más que Igos, Mana Taresa, se llaman tu cutesa. Ya te has pasado 10 minutos ahí. Luego sigues ya Cámara de Senadores. ¿De qué partido? Ya, partido de la computadora, ya, listo. De la computadora y va a haber seguramente el nombre del candidato. O tiene que poner el número. O número. May pita kay hangra huera escuchar amigo y dicen lista mataren que chay mantaren que Cámara de Diputados man chay pips y matajar canjar. Hay preocupación, mi estimado Cecita, no es por gusto, porque en realidad de estos 42 partidos inscritos hay como 30 más que pugnan por entrar. Bueno, no sé si eso es bueno o eso es malo. Me parece que... Entonces ahora... ¿Qué tal así elegimos bien, don Guillermo? Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos habrán en Chalhuahuacho? ¿Habrán personas para que puedan ocupar los 42 partidos políticos? ¿Vos, Puncho? Hola, ¿qué tal? Partido tal, ¿no? Sí, del partido tal. Pasé muy mancho porque quiero ser candidato. Entra, hermano. Va a haber elecciones mañana. Ahí en esas elecciones internas pierdo. Después, al día siguiente, en el partido de mañana, Teresa. Bueno, los candidatos van a ir tocando la puerta de todos los partidos políticos. Y ahora, te digo, habrá 42 personas. Acá son todos líderes. Bueno, no solo 42, quizás no lleguemos a 60, por lo menos 60 partidos. Ahora la preocupación, Cecitar, el planteamiento que están haciendo es que se formen alianzas. No es posible que tengamos más de 40 candidatos, buscar en una cédula 40. Ahora están diciendo que se formen alianzas, señor. Sería lo mejor, porque finalmente, don Guillermo, ¿qué haces con 60 partidos, no? ¿Qué haces con 60 partidos? Lo mejor es que ya el jurado ha admitido, o sea, ya tiene inscrito ahí
¿no? No se sabe cómo se ha llegado a inscribir a muchos partidos, pero ya están inscritos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que estos partidos, pues, junten los que tengan afinidad, no sé, por ideología, plan de trabajo, se junten y busquen un solo candidato. Claro. ¿No? Y se pueda reducir así el número de candidatos y representantes que quieran ingresar, pues, al poder. ¿Qué está pasando, no? En Chalhuahuacho ahora va a haber bastantes candidatos, don Guillermo. Sí, por eso Sobre digo. todo con un presupuesto que está iniciando estos meses recién con 193 millones de soles, obviamente que van a venir muchos candidatos. Ya estarán caminando. ¿Dónde ya estarán caminando? ¿En qué comunidades? ¿Qué cosa ya estarán ofreciendo los precandidatos? Claro, bueno, todos quieren servir al pueblo, pero todos quieren ¿no? servir. Oye, ¿qué ha Cuidado pasado? que después estén Así que en ya Tacanaco y don Guillermo. Antauro Urbana ya no vaya. Sí, ya se presentó, ayer salió una resolución en la que indican que definitivamente el partido de don Antauro Humala no participa en estas elecciones. Fue su última bala. Sí, hizo El ya último su recurso último que ha pedido. presentado por el Antauro fue rechazado en la Corte Suprema, o sea, ya en la máxima instancia. En la máxima instancia. O sea, ya acabó su última bala. Ya fue. Ya fue ya. Manaña, Guayaquil, Antauro. Ahora falta que se meta algún otro partido, o sea, ya no con su partido de Antauro, ¿no? Claro. ¿No? Sino en otro partido, Tacapayangache, Puncucunatari, y Minas Cangapsri, que llega. Chaikunan Caixa Noticias Kunan Pajueragocha, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares, don Guillermo, ¿qué está pasando? El día de hoy, Guayaquil, Panaicuna, Ima Poncheca, ña 11 de marzo del año 2025. Informativo Huillaricui, desde el corazón de Chalhuahuacho, a través de Radio Surfo y la voz de todos. Vamos a ver entonces, atención. A ver, Chureika, Iman Watan Kunan Sutin. Imanhuatan, Kunachayan, Guayaquil, Chorarizonchis. Ari, Churarizun, Chuayjekuna, Panaicuna. A ver, sobre todo, amigos, atención, nos vamos, amigos, atención. Hoy es martes 11 de marzo del 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, ¿ya? Y frasicha tatami kunan chayaramanch kay frasicha huiracocha cecitar. Kay frasichan kunan chayaramon kay huirawasincisman. Un oyente nos ha escrito, qué bonito, mira, lo que dice acá, mira, en este caso cecitar, algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol. No es que gira alrededor de ellas. Mucha gente cree que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Y ellos son un todo. Creen que ellos son los reyes del Ellos mundo. son los reyes, a ellos son los únicos que deben favorecerse, ellos son los únicos a quienes debes de mirar, todos deben estar mirando a ellos. O a los que les debes favorecer con todo. Con todo. Yo conozco algunos amigos que tienen una serie de empresas y todavía después siguen pues pidiendo más. En realidad eso surge desde pequeño, ¿no? O sea, desde la casa. Hay niños que todo tiene que ser para ellos, ¿no? Le das de repente convive con el primito, convive con otros así, y él, mamá, tiene que darle el mejor pan a él. Pero también la mamá tiene que darle el mejor juguete a él. Para mi hijito, mamá carne más grande. tiene que darle la mejor comida a él. Para la mamá, el papá, el hermano tiene que comprarle el helado a él, el chocolate a él, y si le da al primito, si le da al vecinito, uy, gritan. Bronca. Entonces, esto es bonito. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol. No gira alrededor de ellas. Así es. Hay que tenerlo en cuenta. Un poquito más de humildad, ¿no? Un poquito más de humildad. Y hay que compartir, pues. O sea, si yo, oye, en buena hora, acá, por ejemplo, estamos viendo que efectivamente la provincia de Cotabambas tiene gran cantidad de presupuesto. Entonces, no digo que hay que compartir con el resto, ¿no? Con el resto de las provincias. Tampoco es eso, sino que hay que compartir dentro de nuestra provincia con todos. O sea, si yo tengo proveedores, ¿por qué tengo que favorecer a uno y a otro proveedor? Tengo que darle a muchos de las comunidades. Últimamente la empresa, Las Bambas, está promoviendo empresas comunales, de verdad, ¿ah? No simplemente de etiqueta. Claro. O sea, que no solamente tengan etiqueta empresa comunal y son 20 socios. 20 socios. ¿Y dónde está la empresa comunal? Y cuando en la comunidad son más de 100. Entonces, si es que empresa comunal, cierto, empresa comunal o AEG, entonces ya paikis, ya picachanquichis comuneros calificados, ya paikis ya accionista canequichis. Mana waquillancho. Entonces, por eso te digo,
es muy bueno pensar, ¿no? Efectivamente, tanto presupuesto maneja Chalhuahuacho ahora, debería dar pues oportunidades de trabajo a empresas comunales también. Hay muy buenas empresas comunales. Y no locales, solamente a unos cuantos vecinos que se favorecen. Claro, hay buenas. El vecino, discúlpame, Cecitar, el vecino quiere acaparar, digamos, quiere acaparar una obra. Ese vecino quiere darle todas sus camionetas a la municipalidad. Ese vecino quiere darle almuerzo. Ese vecino quiere darle hospedaje a los trabajadores de la municipalidad. Ese vecino acapara todo. Ese vecino quiere dar todo. Entonces... Bueno, ahí es mano ya de la municipalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el distrito de Chalhuahuacho tenemos muy buenas empresas locales, ya con buena experiencia en trabajos de obras civiles, en trabajos en este caso, de atención al público. Hay muy buenas empresas y la municipalidad debe invitarlos a estos empresarios locales a que también concursen y participen en sus, en este caso, pues, en sus concursos para proveedores. En sus licitaciones. Deberían de darle oportunidad a estas personas. Y de esa manera hacer que la economía del distrito siga dinamizándose. Cuando hay más trabajo, hay más economía moviéndose, es mejor para el pueblo, se desarrolla más rápido. Por si acaso, no estoy yo en contra de nadie, pero en realidad debemos de progresar. Y ese progreso debe ser para todos. Por eso, pues, el sol... ¿no es cierto? La Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? O sea, la cosa es que para todos, todos tenemos que beneficiarnos, no unos cuantos, o uno o dos, y esos dos siempre dicen, el pueblo dice tal cosa, el pueblo ha decidido tal cosa, o sea, ellos son los que adoptan, ellos son los que deciden, y aludes al pueblo, es el tipo Pedro Castillo, ¿no? Bueno, en todo caso, amigos, hay mucho que trabajar en el distrito de Chalhuahuacho. Son 193 millones de soles que tiene como presupuesto de inicio hasta la fecha. Ojalá que se esté ejecutando de la mejor manera. Nuestros amigos, el mismo distrito, los mismos pobladores, tienen que empezar a fiscalizar y de que se ejecute de mejor manera ese dinero. Para eso están los presupuestos participativos, para eso están nuestros frentes de defensa, nuestros presidentes comunales que deben ya pedir sus obras, deben pedir que se ejecuten estos dineros en favor de sus vecinos. 7:09, vámonos de inmediato a recordar qué pasó un día como hoy. Vamos amigos, Guayajisi, Panachay, Yoyarison, Yachtamasicona, Historia y Matan, Yoyarichiwancho, Ejicona, Panaicona. Guaranca, Pusachpachach, Chunca, Pisjayo, Huatapi. ¿Qué tal usted traduce? No, como usted no traduzco, usted es muy capo ya, está a otro nivel. Jefe. 1815, la Junta Autónoma de Cusco cayó ante el ejército virreinal en la batalla de Humachiri. Tras la derrota, los líderes de la independencia fueron capturados. Entre tanto, en el año de 1844 se promulgó la Ley de Aprobación del Tratado de Ancón. El acuerdo de paz entre Chile y Perú autorizaba pues el control chileno de Arica y Tacna durante 10 años. Y en 1861 nace Fernando Soria Iribarren, compositor, dramaturgo. Formó parte de La Palizada, un conocido grupo de jaranistas de los inicios del siglo XX, amigos. Entre tanto, en el año de 1914 muere don Ramón Espinosa, insigne educador y patriota peruano. Vamos a 1948, nace en Córdoba, Argentina, Pilar Nores Bodereau de García. ¿Se acuerdan o no? Pilar Nores Bodereau de García. Ya. Esposa del expresidente Alan García y bueno, por supuesto, primera dama en 2 periodos, primera dama del Perú, allá en su primer periodo 1985 a 1990 y el segundo periodo 2006 y 2011. En realidad ha mostrado y está a la altura de primera dama esta señora, siendo argentina, acompañó a Alan García, pero bueno, ya sabemos en qué acabó, ¿no? Entre tanto, en el año del 2004, un día como hoy, 11 de marzo, unos 192 muertos y más de 1.800 heridos dejaron los atentados terroristas en las estaciones de trenes de Atococha, El Pozo y Santa Eugenia en Madrid, España. Vamos hasta el 2006, amigos. Michelle Bachelet. Así es, ¿recuerdan a Michelle Bachelet?
asume la presidencia de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo, en el 2006. Bueno, ¿no? Así es, en el 2006. Bueno, ni que hablar. Bueno, es una política. Creo que ahora trabaja en la ONU. Entre tanto, en el año 2011, un día como hoy, 11 de marzo, Japón sufre el peor terremoto de su historia. El sismo de 8.9 grados en la escala de Richter desató pues un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que penetró 5 kilómetros de tierra, donde provocó pues accidentes nucleares, como el accidente nuclear de Fukushima. En el 2020, amigos, que Jepachayapi, la Organización Mundial de la Salud, declara al COVID-19 coronavirus, ¿no? Así como los más conocido como coronavirus, declara pues como una pandemia. En esa fecha se contabilizan 180,000 casos en 114 países y 4.291 personas habrían perdido la vida. Entre tanto, en el año 2022, en Chile, asume ya la presidencia Gabriel Boric, convirtiéndose en el mandatario más joven de su historia de dicho país en asumir el cargo a los 36 años de edad. El inicio de su mandato marca el fin del periodo de los 4 gobiernos alternados entre Bachelet y Piñera, que gobernaron Chile durante 16 años, entre los años 2006 y el año 2022. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 13 minutos, Hanches horas, Chunca 15, Yupainimpiña. Acuche titulares, Nesgama, Guayaquichaicuna, Panachaicuna, nuestros titulares a nivel local, por supuesto, amigos, Guayaquicuna, Panaicuna. Yachtamasí, con la participación de más de 1.300 escolares, se desarrolló con éxito la clausura del programa de vacaciones útiles Pugyaspa y Achasunchis 2025, ejecutado por Minera Las Bambas por más de 10 años consecutivos ya en las comunidades de su área de influencia. Hace unos días se organizó pues el Día del Logro, donde los niños participaron, amigos, con sus nuevas habilidades y conocimientos adquiridos durante este programa. 7:14 minutos. Minera Las Bambas participó activamente y brindó su apoyo en el Festival Carnavalesco Ticapaliana 2025 con un aporte económico de más de 100,000 soles que ayudó a la realización de diversas actividades en línea con su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones culturales de Cotabambas. Este evento, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en este caso en el año 2014, congregó a cientos de comuneros y visitantes, reafirmando el orgullo y la identidad de la provincia de Cotabamba. Más, amigos, atención para garantizar, amigos, Guayaquichaicuna, Panachaicuna, el inicio de las labores escolares. La UGEL, amigos, atención provincial Cotabambas, que lidera el profesor Óscar Cárdenas Villegas, junto a la comisión realiza visitas inopinadas a instituciones educativas privadas de la provincia de Cotabambas. Bueno, el objetivo es verificar la parte operativa de la infraestructura, acondicionamiento. Entre las instituciones educativas visitadas estuvieron por el Virgen del Carmen, Rabí Olán Totora, 106, el de Huancuiri. Bueno, la comisión indicó, amigos, atención, indicó las respectivas recomendaciones a los directores para que estén en óptimas condiciones para el día de buen inicio escolar, de buen inicio del año escolar, que será este 17, el lunes, ¿no? Lunes 17 de marzo. Lunes 17 de marzo se inician las labores escolares. 7:16 minutos. Atención, profesores y directores de las instituciones educativas de Coyurqui. La municipalidad distrital de dicho distrito, a través del proyecto educativo en coordinación con la UGEL Cotabambas, informan que realizarán la asistencia técnica pedagógica hoy y mañana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la institución educativa Antonio Raimondi. Para el mismo deben tener una asistencia puntual. Así es que hoy día hay presencia de los especialistas de la UGEL en la institución educativa Antonio Raimondi. Nos vamos a las regionales, amigos. La Dirección Regional de Energía y Minas, atención, esto es de la DREN Apurímac, ¿no? En otras palabras, paraliza actividades en varias labores mineras. Esto por ocasionar daños ambientales, por afectar directamente al medio ambiente y recursos hídricos ubicadas en la quebrada de Parja.
La DREN Apurímac, mediante resolución directoral, dispuso la paralización temporal y definitiva de 5 labores mineras en proceso de formalización situadas en la quebrada de Parja del distrito de Pocohuanca, esto es en la provincia de Aymaraes. 7:17. La comparsa carnavalesca del sector de Quiñuaya logró alcanzar el primer puesto en el concurso de comparsas de carnavales Huanipaquino. Carnaval Huanipaquino, ¿no? Las comparsas Huanipaquino 2025. Durante su participación y premiación, los integrantes de este conjunto le dedicaron a la señora Miluska Vigoria Laguna este éxito o este triunfo, quien falleció trágicamente luego de sufrir un accidente de tránsito en la esquina de la avenida Núñez y Garcilaso, esto en Abancay. Vamos, amigos, con más noticias. El presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes, el gobernador de Apurímac Pérez y Godoy Medina, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, junto a los gobernadores regionales de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, de Huancavelica, Leoncio Guayani, y de Cusco, Werner Salcedo, con el objetivo de coordinar acciones para impulsar proyectos de integración y desarrollo en el sur del país. Atención, en Cusco suspenden ingreso de turistas a Choquequirao tras derrumbes por fuertes lluvias que afectaron 2 puentes de acceso a varios tramos del camino. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dispuso suspender el ingreso de visitantes al Parque Arqueológico de Choquequirao como consecuencia de las emergencias generadas por las intensas lluvias que afectaron pues la infraestructura vial, no habiéndose registrado afectaciones al patrimonio cultural. Vamos con más noticias. 7:18 a.m. Asfaltan vía para promover sitio arqueológico Pumamarca, ubicado en Ollantaytambo, esto en Cusco, amigos. El sitio arqueológico de Pumamarca, que forma parte del Parque Arqueológico de Ollantaytambo, contará con una vía asfáltica de acceso directo que ejecuta el gobierno regional del Cusco por medio del Plan Copesco, que ayudará a promover la visita de turistas y cusqueños. 7:19 y nos vamos hasta Arequipa. Más de 4.500 personas participaron en el 44 Festival de Danzas Folclóricas Tradición y Folclore en Arequipa. Con una masiva asistencia y despliegue artístico, el distrito de Tiabaya vivió una jornada inolvidable durante la 44 jornada, la edición Festival de Danzas Folclóricas Tradición y Folclore. El evento reunió a más de 2.300 bailarines y congregó a más de 2.500 espectadores en el estadio de Pampas Nuevas, sumando una participación total que superó los 4.500 espectadores. Y con un pasacalle en Arequipa recibieron el año escolar, amigos, el año escolar que empieza el próximo lunes 17 de marzo, un colorido pasacalle realizado en la Plaza de Armas de Arequipa. Decenas de instituciones públicas y privadas dieron la bienvenida al nuevo año escolar 2025, el cual se iniciará el lunes 17 de marzo en toda la región también. 7:20 y nos vamos hasta Madre de Dios. Alerta Madre de Dios. Senami pronostica que soportará lluvias de extrema intensidad. Precipitaciones de 99 milímetros se registrarán en Puerto Maldonado. Madre de Dios será la región más afectada por las lluvias, la fuerte y extrema intensidad que se presentarán en la selva central y sur del país, advirtió así el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que además ratificó que esta zona del país soportará el primer friaje del año. Muchísima atención. 7:21. Asimismo, mi estimado Cecitar, amigos, alrededor de 3.000 personas de 2 comunidades nativas perdieron sus casas tras desbordes del río Ucayali, allá en Loreto. Las afectaciones se dieron en 16 localidades y 2 comunidades nativas del distrito de Padre Márquez. Esto en la provincia de Ucayali, región Loreto. A estas pérdidas se suman 2 puestos de salud que también han suspendido la atención a los usuarios debido a que sus instalaciones están llenas de agua también. 7:21, temporada de lluvias. Mientras tanto, Senami también alerta que 498 distritos de la Sierra Centro y Sur del país están en riesgo por fuertes lluvias. Según el organismo, Huancavelica es el departamento que más presenta mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto,
con 60, seguido por Ayacucho, que tendría 56 distritos en riesgo muy alto. De la misma manera, Apurímac con 43 distritos en riesgo bastante alto y Puno con 26 distritos en riesgo muy alto. Vamos a las nacionales, amigos, ¿ah? El fiscal de la Nación, bueno, dijo pues finalmente en una entrevista, amigos, que la señora Dina Boluarte tiene 34 denuncias en su contra. Escuchen, amigos, 34 denuncias en su contra. Y la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, negó que exista acoso político contra la presidenta y descartó que se pretenda dar un golpe de Estado blando, tal como lo afirmó por don Dina Boluarte. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:23 aquí en el informativo Huillaricuy. Vamos con más notas en el plano nacional. La Fuerza Aérea denunció al congresista, en este caso pues Edgar Tello, por aprovechamiento indebido de su cargo y usurpación agravada. La FAF acusa al legislador, en este caso al congresista Edgar Tello, al exministro Mario González y a un empresario por los presuntos delitos de usurpación agravada y uso indebido de recursos públicos en un conflicto por un terreno ubicado en el sur de Lima. Kunanka congresista acá, de que terreno manta, que terreno tare, que chupacos. Ay, congresista. Ay, don Edgar Tello. Es para que esté ahí como testigo de estas diferencias de su congresista o para que dé leyes. Nuestro expresidente, nuestro Pedro Castillo, amigos, ha anunciado que acata desde ayer lunes 10 de marzo, una huelga de hambre por las injusticias que se vienen cometiendo en su contra. Según él dice, ¿no? La decisión del ex jefe de Estado se dio a conocer por medio de una carta escrita a mano desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido y publicada en su cuenta oficial de X. 7:24. Muchísima atención y este dato lo da el INEI. Brecha salarial de género en el Perú supera el 36%, según reporte del INEI. Los ingresos laborales de las mujeres siguen siendo inferiores que los de los hombres. Para reducir esta brecha, especialistas resaltan la importancia de promover capacitaciones con enfoque de género y avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. Muchísima atención. Vamos con las internacionales, amigos. Atención, Estados Unidos elimina el 83% de los programas de ayuda internacional del USAID. Saludos, mi estimado Cecita. Así que en enero, amigos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congeló toda la ayuda exterior para evaluar su conformidad con la política de su gobierno, en particular en temas de como el aborto, la planificación familiar o la defensa de la diversidad y la inclusión. 7:25 y nos vamos hasta China. China impondrá aranceles desde el 10 de marzo a productos agropecuarios de Estados Unidos en medio de la guerra comercial entre estos dos países. El 3 de marzo, Donald Trump aumentó los aranceles a productos chinos a un 20%. En respuesta, Pekín, en este caso la capital de China, plantea imponer desde este lunes 10 de marzo, o sea, desde ayer, nuevas tarifas a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, intensificando así la guerra comercial. Así es que usted me pone un impuesto de 20%, entonces a todo lo que venga de su país e ingrese a China, yo también le estaré poniendo los impuestos correspondientes. Eso es lo que menciona pues China. Esa guerra comercial va a repercutirse en nuestros países, en los países más necesitados, Lamentablemente sí se va a sentir en los países del tercer mundo. Vamos a ver, amigos. Ingenieros de la UNI, atención, miden el impacto de terremotos y tsunamis con la inteligencia artificial. Escucha esto, El proyecto financiado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología y con el auspicio de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón busca mejorar la capacidad de respuesta gubernamental en la gestión de riesgo de desastres mediante tecnología avanzada e inteligencia artificial. Vámonos, amigos, a las deportivas a esta hora de la mañana. 7 de la mañana, 26 minutos, Citar.
7:26. Vamos con los titulares en el plano deportivo. La Federación Peruana de Fútbol anunció la lista de los 28 jugadores convocados para los partidos de la selección peruana. Estos partidos que se van a disputar contra Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Estos encuentros programados para el 20 y 25 de marzo serán cruciales para que la blanquirroja recupere terreno en la tabla de posiciones, aunque muchas esperanzas ya no hay. Bueno, el llamado de Kevin Quevedo y vuelta de Paolo Guerrero y de André Carrillo son las novedades que presenta la lista de convocados del técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, para enfrentar a Bolivia y Venezuela en el reinicio de las eliminatorias al 2026, amigos. Guayachay, Panachay, Caebán, mi Jallarenches, noticiero de Guayachay, Panachay, informativo, Ullarico y Kunan Punchao, Pajliachtamaseguna, exactamente 7 de la mañana con 27 minutos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Atlanté saliendo hacia la calle, han salido y Ullaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. La hora, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, Orasme, Guayajeche, Panaché, Ratuya, Yachtamasuna, Pasaratama, 7 de la mañana con 28 minutos, amigos. Es hora, amigos, atención de compartir también, amigos, las noticias, las informaciones con nuestras nutricionistas, amigos. Nuestra nutricionista Charlotte ya se encuentra con nosotros para hablarnos sobre la alimentación en la mujer. Vamos a escuchar entonces. Muy buenos días, Charlotte. Bienvenida al informativo Ullaricuy. Muy buenos días, Guillermo. Sí, hoy vamos a hablar de la alimentación en la mujer, un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta porque a veces por temas culturales no priorizamos que la alimentación en las niñas, en las adolescentes sea una alimentación adecuada. Es fundamental hablar de esto porque recordemos que las mujeres pasamos por diferentes etapas en la vida y una de ellas es la maternidad. Entonces, durante esta fase, que es la maternidad, las necesidades de nutrientes varían, ¿no? Entonces necesitamos tener una alimentación balanceada. Obviamente esto va a ayudar a que en el futuro no haya enfermedades, ¿no? Y tener una calidad de vida óptima. Por eso es importante mencionarlo. Cuando hablamos de nutrición en las mujeres, empezamos desde la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un crecimiento rápido, un desarrollo de huesos, cambios hormonales. Entonces, durante esta etapa tenemos que asegurarnos de consumir ciertos nutrientes, como por ejemplo el calcio, ¿no? Que es para fortalecer los huesos, el hierro, debido a que las mujeres inician esta etapa de la menstruación, ¿no? Entonces necesitan mayor cantidad de hierro, el ácido fólico, que es crucial para que se puedan formar estas células sanguíneas y prevenir la anemia, y también las proteínas, ¿no? Para que desarrollen masa muscular y también la regeneración celular, ¿no? Porque recordemos que las células también pasan por una etapa de crecimiento y luego mueren. Entonces, por eso es importante que haya esta regeneración y las proteínas son fundamentales. Luego, durante la menstruación o durante el ciclo menstrual, las mujeres experimentan cambios hormonales, ¿no? Que afectan el apetito, que inclusive pueden generar antojos. Entonces, inclusive la pérdida de hierro puede generar un tipo de anemia. Por eso es importante consumir alimentos ricos en hierro, hígado, sangrecita, vaso, menestras, verduras de hojas verdes, carnes que sean libres de grasa, para que el hierro pueda aumentar. Evitar en lo posible consumir bebidas como café o té con las comidas. ¿Por qué? Porque el café y el té hace que no se absorban el hierro que están en los alimentos. Entonces, en lo posible, evitar estas bebidas con las comidas. Ya si esta mujer está en la etapa del embarazo,
la alimentación debe ser rica en nutrientes esenciales, porque recordemos que tienen en desarrollo un bebé, ¿no? Y obviamente hay que priorizar el bienestar de la madre. Entonces aquí obviamente tenemos el ácido fólico, que es fundamental. Normalmente dan estos suplementos en las postas, ¿no? En los hospitales. Por eso es importante que lo consuman, ¿no? Algunas personas, algunas mujeres no lo hacen, ¿no? Piensan que no es necesario, pero en realidad es fundamental en las primeras etapas del embarazo el consumo de estos nutrientes para poder prevenir defectos del bebé, ¿no? Ya sea en el tubo neural y también en la futura salud ósea de la madre. Entonces es fundamental que si ustedes, gestantes que me están escuchando, les han dado un suplemento, tienen que consumirlo, ¿ya? Luego tenemos el tema de la etapa de lactancia. Durante la lactancia también las necesidades nutricionales aumentan, ¿no? La mujer lactante debe asegurarse de consumir un volumen de líquidos, ¿no? Porque es importantísimo que esté hidratada para la producción de leche. También proteínas, para que pueda tener proteínas y calorías, ¿no? Para que pueda cubrir las necesidades energéticas de ella y de su bebé, y ácidos grasos como el omega 3 para el desarrollo del cerebrito del bebé. Luego tenemos la nutrición en lo que es la menopausia, ¿no? La menopausia es algo inevitable, ¿no? Las mujeres van a experimentar una disminución de ciertas hormonas en su cuerpo, ¿no? Que pueden afectar a su salud ósea, ¿no? Al tema de sus huesos, ¿no? A su composición corporal. Entonces es importante tener una dieta variada, rica en calcio para prevenir la osteoporosis y también rica en vitamina D. Luego tenemos que consumir también fibra. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro metabolismo va a cambiar, entonces puede ponerse mucho más lento y obviamente voy a subir de peso con facilidad. Entonces, la fibra ayuda a que yo pueda prevenir estos problemas, ¿no? Ayuda a que mi salud digestiva sea mejor. También las grasas saludables, ¿no? Provenientes pues de frutos secos, de palta, para equilibrar los niveles hormonales. Entonces, aquí tenemos que ver que la dieta igual tiene que ser una dieta balanceada, rica en ciertos nutrientes como hierro, calcio, ¿no? Fibra, evitar en lo posible alimentos que te eviten eviten la absorción de ciertos nutrientes como sea el café o el té, en lo posible evitarlos, para poder mantener buenos niveles pues de hemoglobina y calcio en nuestro cuerpo. Obviamente, si yo voy a mantener una dieta equilibrada, voy a evitar enfermedades, ya sea obesidad, diabetes, problemas hormonales, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, en resumen de esta pequeña información que les estoy brindando, la buena alimentación en la mujer es esencial en todas las etapas de vida. ¿Por qué? Porque recordemos que ella inicia este periodo de fertilidad, entonces tiene que estar preparado su cuerpo para lo que va a venir más adelante, evitar desarrollar enfermedades y asegurar un desarrollo y un envejecimiento saludable. ¿Alguna pregunta, Guillermo? Bueno, todo está perfecto, Charlotte. Efectivamente, mucha preocupación por causa cuando efectivamente la señora, la dama, la mujer está embarazadita y tiene que alimentarse por dos. Entonces, pero a veces para no engordar tanto, pues digamos para no aumentar mucho de peso, la dama también se controla y bueno, y a veces reduce su dieta, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tiene que tener un asesoramiento de una dietista, que es muy importante. Así es, claro, y en los centros de salud normalmente hay una nutricionista que las puede ayudar, entonces acudamos a los profesionales que están a disposición en nuestra posta más cercana para que nos puedan asesorar, ¿no? Un médico, una nutricionista, un enfermero que nos pueden guiar en este proceso para poder estar sanos. Muchísimas gracias, Charlotte, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, Charlotte. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias. Y Morancha, Huaytecuna, Panaicuna, 7:36 que hay informativo Bullarico y Niscapi. Un abrazo muy grande para don Franklin Encalada, para todos nuestros amigos del barrio Huichaipampa, zona B, ¿no? Zona B, ¿no? A zona o B. La verdad es que es una zona B, creo que está con la presidencia de nuestro amigo Franklin.
y la otra zona está de Isaac, su hermano. Ah, entonces, saludos para don Franklin Encalada, allá en el barrio Señor de Huanca. De la misma manera, saludar a todos nuestros hermanos, en el barrio Huichaypampa, barrio del Señor de Huanca, y otra junta directiva. De la misma manera, saludos a nuestros hermanos del barrio Patrón Santiago. Huayquicuna, Panaicuna y Moraña, 7:37 en el informativo Huillarico. Y gracias a nuestra nutricionista Charlotte Izquierdo, que estuvo aquí en Radio Surf. De verdad, las mamitas que están esperando un bebé tienen que alimentarse de lo mejor, tienen que comer muy bien para que nuestro bebé se desarrolle de la mejor manera, para que este niño tenga de repente garantizada el ingreso de hierro en la sangre y pueda ser pues un niño sano, ¿no? La lucha contra la anemia y la desnutrición empieza en la casa, empieza por los padres de familia. No vamos a decir pues que el alcalde o la municipalidad es el que tiene que dar la comida al niño, al bebé. ¿Quiénes son los que alimentan a los niños? O echarle la responsabilidad al alcalde o si no al director o al frente de defensa. Salud. O al frente de defensa también echarle la culpa. No, el tema es que quienes dan la alimentación a nuestros niños son los papás. La mamá y el papá son los que le dan su comidita, le dan la alimentación y se alimentan. Y si tú quieres un niño bien nutrido, pues esfuérzate un poco y dale buena comida, buena alimentación a tu niño, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno. Ahora sí, con Anka, noticia de Natache, Amonka, Guayquicuna, Panaicuna, que escucha David Tuamani, Huilacuicunao, en Yachtamasicuna. Davidito, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, César. Tankunap, Halimpuncha, Ucacho, Tankunap, Yarenos, Cotón, Taxi, Chile, Yachtanskunap, Comunidades Kunape. Entonces, ya que Mantari me denunciarán que se haría que tantos millones a Panca Distrito Cunape, a Panca Gobierno Local, Suticaca Cunape, con Avatacunac, cierto, Karen me presupuesto, ni a Pajuna Mana Carirancha hasta Faina Cunape, pero más colo que cachan, Faina Cunamana y Cotepuchan se va a ir. Las vías de comunicación de carreteras de Coyurque, Añahuinga, Huancuire, de igual forma las carreteras de hacia Sorco, Patarcancha, continúan en mal estado. Los transportistas se autoconvocan para nuevamente realizar una faena de estas vías, a pesar que los gobiernos locales hoy en la actualidad tienen el ingreso de regalías contractuales y más aún el tema del canon minero. ¿Qué está pasando con nuestras municipalidades? Seguirán gestión a gestión con la formulación de perfiles y expedientes o atamatante pasación sellado. ¿Hasta cuándo será? El pueblo se pregunta. Otra información, nos trasladamos hasta el distrito de Akira. Más derrumbes, las vías de comunicación del tramo Pauti-Marcaya, Queuñapampa, Huancasca, rocas caídas, a pesar que se tiene a pool de maquitayas en este distrito de cárcel, y se tiene un avance financiero bueno, dice, según los datos estadísticos, y la población también se pregunta, ¿en qué se invierten? ¿Será solo pago de personal o consultorías? Los dejamos en la pregunta a la población. Rápidamente, Rey Guillermo, me quiero trasladar hasta el distrito de Mara. Vamos. Mara produce con gran éxito de desarrollo el tercer Festival Hortofrutícola, Plantas Medicinales y Gastronómico Mara 2025, que lo han realizado en el Estadio Cóndor a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Promoción y Comercialización. Sobre este tema también Apumarca, en el distrito de Mara, se alista y se prepara para el primer Festival de Hortofrutícolas este 16 de marzo de 2025. Rey Guillermo, te invitaron, a usted personalmente, vamos a probar el sabor de nuestros hermanos de Apumarca, que está promovido desde el área de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Mara. En el mismo distrito de Mara también hace 3 días se perdieron 2 caballos de color bayo y alazán, lamentablemente pues de un cerco que han sido sacados y robados estos caballos. El dueño viene buscando arduamente desde el distrito de Mara. Las personas que hayan tenido unas sospechas que alguien estaba cargando al camión o otro, por favor pasar la voz, porque estos caballos han sido recientemente adquiridos por nuestros hermanos y hermanas del distrito de Mara. Estas son algunas informaciones que queremos compartirles para Radio Surpuy desde nuestra provincia de Cotao.
Muchísimas gracias, David Guamaní, por la información. Un abrazo muy grande para usted y tiene mucha razón. Hay que fiscalizar en qué se está gastando la platita, ¿no? En el distrito de Mara, digo, Akira están ejecutando bien sus dineritos, ¿no? Pero hay que ver en qué están gastando, si es planilla o también, como dicen, están de moda, consultorías. Mucho cuidado. Muchas gracias, David Guamaní. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta cualquier momento. A cualquier momento. Bueno, tiene razón don David Guamaní al mencionar, ¿no?, de que se tiene que verificar en qué se están gastando. Últimamente, todas las municipalidades, consultoría, tienen ingenieros, tienen toda una gama de profesionales, ¿no? Pero adicional a eso, consultoría más, ¿no? Y ahícito se va pues el dinerito. ¿En qué ha gastado, señor? Es que he contratado la consultoría de una empresa especializada que me va a formar líderes de opinión en el distrito. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cuánto ha gastado? Bueno, 2 millones, 3 millones en la consultoría nomás. Solamente no se ha gastado mucho, pero es una consultoría especializada en formar líderes. Ahí va la pregunta. Y señor, ¿y dónde están pues los líderes? Y después también he visto uno de los distritos que decía participación en fútbol en el estadio tal. O sea, participación, ¿qué cosas tiene? Academia, ¿qué cosas tiene de deporte? Algo de deporte. Sí, o sea, sí. Gastarse casi 3 millones al año y puntualmente, eso sí, la ejecución de gasto es puntual ahí no se han retrasado en nada. Bueno, ahí está el trabajo de nuestros hermanos de los frentes de defensa. Ellos tienen que hacer la fiscalización. Los presidentes barriales, los presidentes comunales, una miradita a esos gastos. Tienen que aprender ya a manejar la página de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Entren a esa página y ahí van a encontrar toda la información. Y Moraz, Ñahuaycaicuna, Panaicuna, 7:43 minutos. Es hora de irnos, amigos. Atención, Guaycaicuna, Panaicuna. Como todos los martes, tenemos la colaboración de nuestro gran profesional economista y, por supuesto, estudioso también, Fred Arredondo. Vamos a darle la bienvenida, amigos. Hoy día, martes 11 de marzo del 2025. Fred, tenga usted muy buenos días. Bienvenido, como siempre, aquí al espacio de todos los martes. Gracias, Guillermo. Gracias, César, por siempre la oportunidad. Y bueno, ahora me voy a dedicar a un tema bastante actual, que son los concursos de danza por carnavales. Y solo quería mencionar que la danza es una expresión artística humana que ha acompañado al ser humano desde los albores de su evolución. Incluso podemos ver aves y otros animales que danzan para hacer el cortejo. Entonces, hay un cortejo de enamoramiento. Y precisamente de ahí nace, pues, algunas danzas de carnaval o de esta época de fertilidad. Con el tiempo, la gente lo ha hecho suyo, ha empezado a expresar con hermosas danzas esta época. Y llega un momento en que se organizan concursos de danzas. No solamente acá, sino también en varias partes del Perú. Y con ese concurso se van tergiversando el carácter de cortejo y enamoramiento de estas danzas de carnaval. Lo que en un momento garantizaba el enamoramiento, después se convirtió en saltos acrobáticos, melodías que son irreconocibles. Y, por ejemplo, he podido asistir al lanzamiento de Ticapayana en Cusco, y las delegaciones hermosas, ashuas y danzas, que nos emocionaban a todos los cotabambinos. Y dentro de esa delegación había algunas danzas que habían llevado a algunos distritos. Y realmente la propia gente del lugar no se sentía representada, ni lo reconocía siquiera.
dicha danza, porque la habían acelerado de forma robótica, los pasos, unos saltos acrobáticos, que nada tenían que ver, ni nada tienen que ver con el carácter de cortejo de cuando nace estas danzas. Entonces, por otra parte, me entero que en el Festival de Ticapayana, en Tamobamba, ganan dos danzas, una de Chumivilcas en el regional y otra de Tamobamba. Ambas danzas han sido danzas que se acercan a la naturalidad, a la expresión natural de la danza. Es decir, un poco más pausado, con la cadencia natural que debe tener estas danzas. Entonces, con alegría puedo decir que se está volviendo a lo natural, a lo espontáneo, a lo que nunca debió perderse. Entonces, ya deja de alguna manera de tener sentido que la danza ganadora es la que tiene más jóvenes desmayados o los que más saltos acrobáticos dan. Para ello, seguramente va a ser necesario también cambiar el tipo de los coreógrafos, de las personas que organizan, tal vez las bases, para devolverle la naturalidad, la espontaneidad, sobre todo la belleza y el sentido por el cual nacen las danzas de cortejo, las danzas de carnaval. Lamentablemente en los últimos años en el Cusco, por ejemplo, se presentan en Inti Raymi unas danzas que todo el mundo inventa, o sea, agarran cualquier comunidad, por alguna comunidad que está perdida, ¿no?, por ahí, y le ponen cualquier título, carnaval de Machajmarca, digamos, ¿no? Y la tarde empiezan a tocar saltando gritos y dando gritos, ¿no? Y bueno, la comunidad ni siquiera se siente representada ni la reconoce. Lo mismo ha pasado acá en Cochabamba. La comunidad ni siquiera la reconoce o no se siente ni siquiera representada. Es por eso que me alegra que en el último concurso de danzas del Festival de Ticapayana hayan ganado, tanto en las danzas regionales como en la provincial, danzas que se ejecutan de forma natural. Qué bueno, en verdad, Fred, muy bueno el comentario atinado y sobre todo, bueno, acá y a propósito te hacen una pregunta nuestro amigo Franklin Encalada, dice, ¿cuál es la diferencia entre Cachua y danzas en nuestra provincia de Cochabamba? Creo que es oportuno, usted que entiende sobre esto, nos puedas dar a conocer porque mucha gente desconocemos, ¿no? O sea, sería muy bonito un poquito ahondar en eso también. Claro, en realidad la Cachua es una expresión natural de grupo, es un baile colectivo. La Cachua que nada tiene que ver con la sincronización de los pasos, entre los pasos y la música. La Cachua se lleva de acuerdo al compás y al ritmo de la música. En cambio, la danza obedece a pasos coreográficos que tienen su propia estructura de entrada, la parte media y salida. La danza normalmente son inventadas, pues han sido creadas por un coreógrafo, por la gente que baila. En cambio, la Cachua es una expresión natural del colectivo que lo ejecuta. Excelente, muy bien. Bueno, no sé si hay algo más o muchísimas gracias, Fred. Bueno, un gusto haber conversado con ustedes y un saludo a todos. Un abrazo muy grande, Fred. Muy buenos días y nos reencontramos a la próxima semana. Buenos días. Claro que sí. Un abrazo. Buenos días. Saludos.
Nuestro economista Fred Arredondo, especialista también en temas culturales, estuvo con nosotros aquí en Radio Surfo y La Voz de Todos. Quiero saludar a mi querido amigo Alejandro Pañura Puma, nos menciona que en la institución educativa 5668 de Queuña, los padres de familia construirán 6 servicios higiénicos en Faina. Muchísimas gracias. Qué bien que los padres de familia estén contribuyendo a este aspecto en la infraestructura de la institución educativa. Un abrazo muy grande a los padres de familia de la institución educativa 5668 de Queuña, ¿no? Según la información de don Alejandro Pañura Puma, en Faena van a empezar a construir 6 servicios higiénicos. Un abrazo muy grande a los padres de familia. El aporte de los papás para el desarrollo de la infraestructura educativa es importante. Habida cuenta que ya se inician las labores el 17 de marzo. Así es que todas las guaguas listos para volver a la institución educativa, al colegio, a la escuela, el 17 de marzo, don Guillermo. Perfecto, allí mi chejo, una faena chapin, los senantes. Ya está en Chepiña, ya estamos en una sama y cuchanrique. Huera jucha, Aquiles Abarca, Tamobamba, ya está Mantapone. Aquiles, muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos bien, nomás acá en Tamobamba. El aguaceito se ha distanciado anoche. Hoy día parece que no va a haber también. Bueno, siempre pues traen los estragos, los terrenos, las chacras, las calles, siempre hay problemas también. Para el día domingo, mis queridos paisanos y amigos, el día domingo, bueno, pues dejó de existir un padre de familia joven de nombre Germán Zúñiga Taipe. ¿Qué ha pasado con este paisano? Se ha eliminado, pues, toman una fatal decisión y deja pues a dos hijas, ya felizmente ya mayorcitas, pero hoy día es su sepelio. Bueno, se puede decir que un ciudadano joven ha tomado esta decisión. No sé qué habrá pasado esta investigación. Hoy día es el sepelio, como vuelvo a repetir, mis queridos paisanos. Ahora también ustedes ya habrán comentado el día de ayer, no hemos salido, que el día sábado ha estado muy bonito, pues el encuentro carnavales, concurso de jazos y danzas, ¿no es cierto? Entonces, pues, también a ellos, a todos ellos tenemos que felicitar, a todos los participantes, al pueblo en general. Ha estado muy bonito. También el aguacerito nos ha perdonado. Ya por la tarde empezó a caer un poco de aguacero. Sería todo por el momento, Guillermo. Muy bien. Siempre es muy bueno informar cómo estamos, porque acá también, bueno, amanecimos con nublado, pero parece que va a aclarar el día. ¿Eh? Vamos a ver cómo se desempeña. Don Aquiles, antes de que se vaya, ¿cómo están las carreteras hacia Tambobamba? Bueno, la carretera está normal. De todas maneras siempre hay unos pequeños derrumbes, pero normal está transitando los vehículos que prestan servicio a la sociedad de Cusco a Tamobamba, de Tamobamba a Cusco. Está bien, Tajañán también está bien, esta mañana fui. Está perfecto y parece que no hay tan grave los derrumbes. Claro que uno y otro, no, siempre pues terremoncitos se caen, piedras caen, se hace limpieza nomás. Bueno, y respecto a la ruta que están tomando para salir hacia el Cusco desde Tambobamba, ¿qué ruta están tomando normalmente? Están tomando la ruta de Cutuctay. ¿De Cutuctay? Sí, por Cutuctay normal están entrando, saliendo también. Reduce, ¿no?, el tiempo de viaje desde Tambobamba a Cusco. No, de hecho, ya temprano se llega. De todas maneras, 1 hora menos o algo, un poco más de repente, porque... Sí, nada más es, pero ahora pues como quiere que tiempo de aguacero, entonces tienen que ir también los vehículos despacio también, pues. Perfecto. Ajá. Perfecto, don Aquiles, gracias por la información. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo César. Hasta la próxima. Muy bien, ahí tienen la información. Un abrazo muy grande a nuestros amigos transportistas que cubren la ruta Tambobamba-Cusco.
De todas maneras, siempre, por favor, hay que revisar el vehículo, ¿ah? Hay que revisar las llantitas, el freno, ¿no? Los líquidos, tanto sea aceite, el líquido de freno, entre otros. Siempre, siempre con mucha prudencia al manejar en las rutas, en esta carretera, por ejemplo, de Tambobamba hacia Cusco por Cutuctayo, o sea, por Huaypachaca, siempre con mucho cuidado, alertas, por favor. El conductor tiene que estar bien descansado, tiene que tener conciencia y tiene que tener el valor de decir, si es que estoy cansado no voy a poder manejar, porque lo que está transportando son vidas humanas, ¿no? Y hay mucha responsabilidad por parte de nuestros hermanos conductores cuando se dedican al transporte interprovincial. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos transportistas, mucho cuidado y bueno, siempre también hay que preservar nuestras vías, ¿no? De comunicación. No hay que estar poniendo piedras, no hay que estar ahí abriendo zanjas a nuestras carreteras. Hay que cuidar esta inversión en carreteras siempre cuesta, don Guillermo. Bueno, pero es una inversión muy buena, ¿no? Acertada por las autoridades. Bueno, en este caso, en el diario El Chasqui, mi querido Cecitar, hoy día ha habido participa pues nada menos con su comentario sobre una narración del carnaval de Tambobamba interpretado por José María Arguedas. Escribe un historiador con quien estamos en estos momentos en comunicación, Óscar Cáceres Quispe, que también, bueno, pues en este caso él trabaja pues en la municipalidad distrital de Coyurqui. Él es subgerente de desarrollo humano y programas sociales. Imagínate, Óscar Cáceres escribe en el Chasqui, hoy día aparece sus comentarios sobre en este caso sobre el carnaval tambobambino. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Sulfuy. Muy buenos días, estimado periodista. Saludar a través de su medio a nuestros hermanos paisanos del distrito de Akira, Amara, Chalhuahuacho, Cotabambas y en especial de mi tierra, de acá del distrito de Coyurqui. Un saludo bastante afectuoso a todos ellos. Muchísimas gracias, Óscar. Óscar, tenemos información desde Coyurqui respecto a lo que viene a ser la asistencia técnica pedagógica que se va a desarrollar a este distrito. Así es. Gracias a la voluntad política de parte de nuestro señor alcalde, el profesor Fris Valencia Bárcena y el Consejo Municipal, tenemos un proyecto en ejecución, un proyecto de gran importancia, es un proyecto de desarrollo cognitivo a nivel inicial, primario y secundario. Gracias a este proyecto de inversión de educación, que tiene un monto de inversión casi aproximadamente de 4 millones, con el cual atendemos varios temas, desde academia preuniversitaria, implementación de materiales de trabajo en las instituciones educativas, e incluye también un componente, y creo que yo es el más importante, el tema de capacitación y asistencia técnica a los profesores. Entonces, dentro de esta cronogramación de ejecución de obra, de actividades de este proyecto, muy importante, en coordinación siempre, hay que reconocer eso, el trabajo de la UGEL, porque en la UGEL tenemos especialistas, tenemos asesores que nos ayudan y nos guían en el tema de educación, en coordinación con la UGEL. Se está desarrollándose el día de hoy y el día de mañana un tema de asistencia técnica a todos los profesores del distrito de Coyurqui, tanto inicial, primaria y secundaria. Perfecto. Óscar, un tema importante, a ver si nos escucha, Óscar, un tema importante ¿sí? Son los materiales educativos con los que se cuenta. ¿Con qué materiales educativos se está desarrollando toda esta asistencia técnica? Bueno, primero vamos a detallar en qué tema se va a hacer la asistencia técnica. Hemos contratado para ellos especialistas en la materia. Dentro de eso se va a desarrollar un tema de capacitación en temas de planificación curricular, que es importante. Los profesores deben manejar y deben elaborar su planificación familiar. En ese aspecto, la municipalidad ha contratado a un especialista quien les va a asesorar, les va a guiar y les va a orientar. Aparte de ello, también tenemos un tema muy importante y es de bastante novedad, diría yo, y el cual creo yo también debemos de aprovechar en manejar y no debemos negar esta realidad. Es el uso de la inteligencia artificial
en materia educativa. Entonces, cómo la inteligencia artificial en estos tiempos ha abordado temas de educación y en algunos aspectos también ha brindado facilidades a que los profesores puedan desarrollar sus materias curriculares. Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial está ayudando en el desarrollo de sus tareas escolares. Esto es un aspecto muy importante que hemos tomado y el distrito de Coyurqui no puede estar alejado pues de una realidad innegable que es el uso de las tecnologías, ¿no? Y sobre todo de la inteligencia artificial. Y finalmente tenemos otro tema de capacitación, el tema de la interculturalidad en la educación. Todos estos temas se van a dar asistencia técnica en la institución educativa del INA 103, acá en el distrito de Coyurqui, y todos los profesores están invitados a participar gratuitamente, y además va a ser certificado por la municipalidad y también por la UGEL. Perfecto, es importante lo que usted menciona, los temas que se van a trabajar en estas capacitaciones y en esta asistencia técnica. En Coyurqui, ¿cuántas instituciones educativas aproximadamente tenemos, don Oscar? A nivel inicial tenemos más de 20. A nivel primario superamos los 12 escuelas, y a nivel de colegio tenemos más de 6 colegios del nivel secundario en el distrito de Coyurqui. Perfecto. Y estas instituciones educativas ya tengo entendido, ya desde la UGEL nos han informado que el día lunes están iniciando las labores escolares, ya están todas, de repente la municipalidad ha contribuido a hacer una inspección a todas las instituciones educativas para ver cómo se encuentra la infraestructura, si ya están listos ya para iniciar el año escolar. Y otro tema importante que justamente ayer hablaba el director de la UGEL Cotabambas, es la ausencia de algunos docentes que tienen, digamos, que estar en clase, pero sin embargo a media semana desaparecen, ¿no? Esos temas también de alguna manera impactan en la educación de nuestros niños. Así es, eso es totalmente cierto. Lamentablemente tenemos algunos profesores que evaden su responsabilidad a media semana, pero también tenemos que aplaudir y elogiar a aquel profesor sacrificado que va pues a las últimas comunidades de los distritos a llevar la educación y finalmente a cumplir la labor ético-profesional por la cual ha sido formado y tiene que desarrollar en las comunidades. Entonces, en ese aspecto, creo yo, la coordinación a nivel distrital, que está, en este caso, asignada a un profesor, es importante. Debe ser una persona recta, debe ser una persona con bastante carácter, y finalmente, pues, en él radica el tema de la disciplina y la buena labor del profesor que vaya a desarrollar, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Surfui, nos sumamos al elogio y a las felicitaciones a aquellos buenos maestros que están comprometidos con sus niños. Se sabe de los sacrificios que hacen muchos maestros y maestras, incluso dejando a los hijos en la ciudad, o de repente yo he visto a muchas madres maestras que se van con sus niños pues a la comunidad, porque tienen que cumplir con su labor, tienen de madre, de profesional, ¿no? Y se llevan a su niño y conviven en la comunidad con su niño todo el año, ¿no? Y no dejan de lado, pues, la educación de sus alumnitos y los acompañan. De la misma manera, esos maestros que se están esforzando, hay que apoyarlos, y desde la unidad de gestión educativa de Cotabambas sé que no los van a desamparar. Además que también hay convenios con instituciones privadas para que se desarrollen capacitaciones para los maestros, incluso para maestros que tienen, digamos, que ya tienen mayor experiencia y están ávidos a aprender, se van a promover maestrías, entre otros, y eso es bueno. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan por parte de las diferentes instituciones, Oscar. Por supuesto, estimado señor periodista, usted tiene toda la razón en ese aspecto. Y hay que recordar algo muy importante. En estos últimos tiempos, la educación en el Perú se ha vuelto meritocrático, y eso hay que aplaudirlo. Y es una forma como también los docentes, los estudiantes, tienen que esforzarse para ascender
en el tema de la escala social o el ascenso social en nuestra sociedad. Por ejemplo, si el profesor quiere ganar más, tiene que capacitarse, tiene que prepararse, tiene que dar evaluaciones y así subir dentro de la carrera pública magisterial. Entonces, eso es loable. El profesor, si quiere ganar, si quiere coger un nombramiento, tiene que esmerarse más. Lo propio en los estudiantes. Los estudiantes, si se esmeran, se esfuerzan, no le dedican tiempo a la educación, acceden al CUAR, a los colegios de alto rendimiento, donde tienen todo, absolutamente todo. Y lo propio a los estudiantes que están en el nivel secundario a partir del tercer año de secundaria, los que están en los primeros lugares acceden a la beca 18. Entonces, en ese aspecto, la educación se ha vuelto meritocrático. Calificamos a los profesores, calificamos a los estudiantes, pero está faltando un elemento muy importante, el tema de responsabilidad familiar. Los papás, ¿quiénes califican a los padres de familia, que son buenos padres de familia? Entonces, ese aspecto también desde la municipalidad estamos viendo y vamos a hacer las escuelas de padres y vamos a hacer un tema de evaluación de responsabilidad de los padres de familia en aspectos de educación, para que de esa manera, pues, el padre que trae un hijo a este mundo tiene que ser responsable también, no solamente en criarlo, sino también en educarlo para que sea mejor en nuestra sociedad, ¿no? Claro que sí. Bueno, don Óscar, licenciado Óscar Cáceres, es un gusto haber dialogado con usted. De verdad, hay mucho que tenemos que ir trabajando en el tema de educación. El tema de la meritocracia es muy importante. El tema del acompañamiento del padre de familia al niño es muy importante, sobre todo en los primeros años de la educación primaria e inicial. No tenemos que ir acompañándole. El niño va a sentir más confianza en aprender con su mamá y con su papá. De repente, temas que quizás en la escuela no haya podido. Entonces, si el papá y la mamá le explica con calma, con tranquilidad, ese niño va a tener mucha más confianza y le va a gustar aprender. El tema de valores se forma en casa. No esperemos que en la escuela pueden reforzar el tema de los valores, pero el tema de los valores, sobre todo, se aprende en casa, ¿no? Si queremos que nuestro niño sea honesto, si queremos que nuestro niño se esfuerce, si queremos que nuestro niño sea solidario, ¿dónde lo va a aprender? Lo va a aprender en casa, del ejemplo que da mamá y papá. Solamente, y en la escuela se va a reforzar. Pero ¿dónde lo va a aprender? En la casa. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, señores padres de familia. Si es que, licenciado Óscar, de repente hay algo más que quiera puntualizar en esta entrevista. En esencia, eso es todo, estimado señor periodista. El día de hoy tenemos un ciclo de capacitaciones, asistencia técnica a nuestros maestros del distrito de Coyurqui, en el colegio INE 103 de acá de nuestro distrito de Coyurqui. Y como manifestaba, estimado señor periodista, la educación es el pilar de desarrollo de nuestra sociedad. Y todo gobierno local, sobre todo los alcaldes, debemos darle prioridad al tema educativo. Tenemos un presupuestito que entiendo en muchos aspectos es poco, pero hay que invertir, porque esa inversión que se va a hacer a largo plazo va a ser redituable para nuestra sociedad. Perfecto. Le agradecemos, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Estuvimos en diálogo con el licenciado Óscar Cáceres desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Él es subgerente de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Bueno, y para muestra un botón, hagámonos la siguiente pregunta, amigos de Cotabambas. En el año 2011-2010, ¿cuántos profesionales y técnicos cotabambinos teníamos a disposición en nuestra región Apurímac? Ahora, 2025, ¿cuántos profesionales y técnicos cotabambinos tenemos a disposición? ¿Se ha incrementado o no se ha incrementado? ¿Hay más jóvenes profesionales? Yo creo que sí. Hay mucho más jóvenes profesionales que han tenido la oportunidad de salir a diferentes partes de la ciudad, incluso del mundo, a estudiar, a capacitarse, a ser profesionales y que ya están desempeñándose en diferentes instituciones, sean públicas, privadas, trabajando por el desarrollo del país, por el desarrollo de su provincia y de su región. La educación es una inversión que no tiene pierde, ¿no? Si vamos a invertir en educación,
es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por las futuras generaciones. Y la educación no es que yo lo matricule en la escuela y me olvide pues, todo el año del niño, ¿no? Aprenderá como sea en la escuela. El profesor tiene la obligación de enseñar. No, tenemos que hacer un proceso de acompañamiento a nuestros niños. Ayudar en las tareitas a nuestros niños cuando son pequeñitos, ¿no? Primer gradito, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de primaria, sexto. Ya secundaria, ya solitos, ya saben, solamente ya en secundaria es ayudarle con una consulta o de repente un reforzamiento en algún tema, ¿no? Porque ellos ya van aprendiendo y si de repente está mal su hijo en matemáticas, entonces será quizás necesario poner un profesor de matemáticas para que le acompañe y le enseñe. No, pero la idea es acompañarlo en la educación a tu hijo, para que después en la universidad incentivarlo a que tenga la aspiración de ingresar a una universidad o a una institución técnica, ¿no? Por lo menos que se prepare un poco más allá, ¿no? Entonces, eso es un rol que tiene que cumplir esencialmente el padre de familia en la casa, ¿ah? La hora nacional, la hora en todo el Perú. 8:11. Nos vamos de inmediato a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional en este caso en la voz de nuestra compañera Lisbeth Saldívar. Nos vamos a las primeras planas. A cada instante. En Huillaricuy. Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Kayoras Kariki Guayquicuna Panacuna, Jacocho Pananchiswan, Lisbeth Saldívar, Paiwan, Uyarizunchis, y Macunan Casi que cae primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana ya 11 de marzo, martes 11 de marzo 2025. Unos días de iniciar las labores escolares en las instituciones educativas del sector público. Te comento, Cecitar, por acá estamos con el cielo nublado, quiere asomarse por ahí, ojalá hoy podamos verla. Felizmente la lluviacita esta mañana ha cesado, ojalá que ya la lluvia pueda cesar por acá. ¿Cómo están por allá? Acá está un poco tímido el sol, como que quiere salir o como que no, también cielo nublado, ¿no? Vamos a ver, en el transcurso del día de repente salga el astro sol. Así es. Listo, Cecita, tengo acá ya los medios entre manos para poder compartir con ustedes. 8 de la mañana con 13 minutos, el diario El Chasqui Apurímac para el Mundo nos trae en su titular, tome nota, 3 de cada 5 colegios de Apurímac en riesgo de colapso. Escuche bien, 3 de cada 5, por no decir casi todos, ¿ah? Según el Instituto Peruano de Economía, la infraestructura escolar presenta serias deficiencias en Apurímac. Registró ya 1.250 colegios públicos que requieren su sustitución total, lo que pone en peligro a cerca de 32.000 estudiantes. Asimismo, casi la mitad de los colegios públicos tienen una carencia en el equipamiento. La precariedad de la infraestructura escolar y el acceso o escaso equipamiento son factores que afectan pues en el rendimiento de los estudiantes. Una pena realmente, pero claro, esta situación no sucede solo en nuestra región, usted y yo sabemos. Todas las regiones, algunos más que otros, están en la misma situación. En Apurímac, UTEA y UNA firman convenio de cooperación académica, cultural y científica. Funcionarios de EMUSAF aclaran sobre la tarifa más cara del agua potable. Más de 54 millones invertidos por el gobierno regional en hospital de emergencia. Más información al diario El Pregón en su portada para hoy martes 11. UTEA impulsarán programas de intercambio estudiantil a nivel de pregrado y posgrado. UTEA y UAA firman convenio de cooperación académica, cultural y científica. En un esfuerzo por fortalecer la cooperación académica y científica, la Universidad Tecnológica de los Andes, UTEA, y la Universidad Autónoma de Asunción, UAA,
pues suscriben un convenio de colaboración el 5 de marzo en sala de reuniones del rectorado ocurrió ello. Parte superior, bebé quedó huérfana. Abanquino se suicida luego de matar a su pareja en Curahuasi. ¿Qué pasa con la salud mental? Ay, Dios santo. Lo peor es que no pensamos en los pequeños. ¿Para qué traemos a niños a este mundo si en algún momento usted está pensando suicidarse, matarse, acabar con su vida? ¿Para qué? Nadie le dice que le traiga algún niño o niña a este mundo para que sufra. No seamos tan egoístas. Pensemos bien, por favor, y actuemos bien. Familias sin techos. Lluvias han destruido viviendas en Lambrama, Abancay, San Antonio, de Cachi, esto en Andahuaylas. 9 piscinas municipales de Andahuaylas fueron sede de la primera competencia interregional juvenil de natación. ¿Qué le parece? ¡Qué buena noticia! Mega evento deportivo se desarrolló en nuestra región. 8 de la mañana con 16 minutos, más información y nos vamos hasta la ciudad de Cusco, que nos trae la información también el diario El Cusco. Para hoy, martes 11 de marzo, agentes especializados, lo intervinieron conduciendo su camioneta en Paucartambo, capturan al alférez de la Policía Nacional del Perú, transportando al caballero, al señor Alhueracocha, cocaína estaba llevando, Oficial de la policía había acondicionado en su vehículo un compartimiento especial para trasladar la droga desde Pilcopata. No se descarta que otros agentes policiales estén involucrados en organización delictiva. En el operativo se incautaron celulares al intervenido. ¿Qué le parece? El alférez estaba ahí llevando su coquita para acá, para allá. A mí no me van a intervenir, así estaba haciendo. ¿Qué le parece? En la parte superior, acá está pues el señor Pedro Castillo, ya se le ve un poco más flaquito, ya un día, ¿no? O bueno, ayer recién empezó, no quiere comer nada el Hueracocha. Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre. Decisión extrema fue comunicada mediante carta donde señala: es un acto que lo llevan, dice, a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo con él. Ayer fiscales constataron situación y el INPE le indicó un proceso administrativo disciplinario. Ahora, si no quiero comer, no me traigan nada de chota. No quiero ni tuna, ni papa, ni chuño, ni choclo, no quiero nada. Así dijo el expresidente. Parte superior del diario El Cusco: cierran el tránsito hacia Choquequirao por daños en el sector de Rosalina. Un fallecido dejó anoche balacera en céntrica calle Belén en Cusco. Y Cusco, pues, Mat Tucucaponga, le imaginan en Cusco, pues, cachan, derrumbe en el kilómetro 105, causa suspensión de servicios entre Ollantaytambo, Machu Picchu. 8 de la mañana con 18 minutos, preocupación, lo que viene las lluvias en las regiones. El diario El Sol de Cusco: turistas denuncian soborno en Machu Picchu. Guía y guardias ofrecen acceso ilegal a ruta exclusiva. Una periodista brasileña reveló que la alta demanda del circuito 2 ha propiciado pues un mercado clandestino de accesos en la Ciudadela Inca, donde los visitantes pagan hasta $10 para cambiar de recorrido. ¿Qué le parece? ¿A dónde no están estos Yana Humayo? Vamos con otra información. Policía cae transportando droga oculta en camioneta. Tenía cargamento de droga oculto en su camioneta. Yo soy policía, ¿qué me va usted intervenir? Así pues andaba el doctor. Parte superior: suspenden ingreso a Choquequirao, deslizamientos de rocas causan daños en puente. Las precipitaciones pluviales provocaron un deslizamiento de rocas que dañaron la estructura del puente peatonal sobre el río Apurímac. 8 de la mañana con 19 minutos, nos vamos hasta otra región, la región vecina de Arequipa, que nos trae en su información. Viaje: armados asaltan en un van. Viaje de terror. 4 delincuentes se hicieron pasar pues como pasajeros y abordaron una unidad que iba a Puno. En el camino dispararon para robar a los viajeros. 2 quedaron heridos de bala. Ay, santo Dios, ¿qué está pasando en nuestras carreteras? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Santo Dios, uno ya no sabe si va a regresar a su casa o no.
Parte superior del diario El Correo de la región de Arequipa, Castillo recurre a un chantaje. No quiero comer, no quiero nada, así ha dicho el doctor. 8 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a otros diarios de circulación nacional. Ahora sí, nos vamos con el diario El Comercio, que trae en su portada para hoy. Tome nota a esta información, caballero o señora. El comandante de los bomberos alerta que el 40% de su flota vehicular no está operativo. Juan Carlos Morales subraya que los agentes se exponen a sufrir quemaduras e inhalaciones por falta de equipos. Necesitan 240 autobombas y 15 escaleras telescópicas. Refiere que cada día se atienden unas 150 emergencias entre Lima y Callao y una cantidad similar en el resto del país. El incendio en Barrios Altos fue controlado felizmente hasta el momento. Misión de la CIP afirma que los periodistas están siendo, dice, estigmatizados. Dina Boluarte insiste en que es víctima de bullying por no pagar, dice, asesorías millonarias. Parte superior, el gobierno tiene en cartera 80 proyectos por casi 16.000 millones. Mientras tanto, Estados Unidos confirma la eliminación del 83% de los programas que manejaba USAID. 8 de la mañana con 21 minutos, así está la información en el plano nacional y nos vamos con la República. Para mantener el progreso de la población, Banco Mundial advierte que el incremento productivo del Perú es débil. Según estudio desde el 2013, la productividad se ha estancado por la turbulencia política, empresas improductivas y paralización del 40% de los proyectos del Estado. Recomiendan implementar reformas políticas y económicas que impulsen nuevas oportunidades productivas para lograr ingresos altos para toda la población. Estancados estamos desde el año 2013. ¿Qué le parece? Vamos con más información. Otro diario que nos trae para hoy es Gestión. MIPE solicitan más crédito por campaña escolar, pese a elevado costo. Las cajas municipales desembolsaron alrededor de 3.500 millones entre enero y marzo para capital de trabajo. Comerciantes anticiparon mayores ventas impulsada por la reactivación económica. Sin embargo, las tasas siguen siendo altas para las microempresas. Mientras tanto, la información en Gestión, inversión publicitaria en TikTok e influencer superó, escuche bien, los 35 millones de dólares en el año 2024. TikTok por acá, TikTok por allá. Ya le ha gustado a usted TikTok, ¿verdad? MES prevé firmas 9 adendas por 9.465 millones al 2026 para destrabar, dice, proyectos de inversión. Más información, 8 de la mañana con 23 minutos, pero 21. El último recurso presentado por el partido Antauro fue rechazado en la Corte Suprema. Se le acabaron las balas. La casación contra la sentencia que declaró ilegal a la organización de Humala fue denegada, ya no tiene otra instancia en este proceso. Petroperú, más despilfarro, dice quieren cambiar el logo. Perú 21, más información. Ahora sí nos vamos con el peruano, 8 de la mañana con 24 minutos. Ministerio de Economía y Finanzas anuncia cartera de inversión en periodo 2025-2026. Gobierno impulsa obras por 46 millones de dólares. Proyectos ayudarán a que el Perú logre un crecimiento que podría llegar a un 5% a partir del 2026, dice así el ministro de Economía, José Salarde. Cartera está pues enfocada, dice, en transporte, saneamiento, salud, educación, hidrocarburos, electricidad, agricultura, turismo, entre otros. Así está peruano para hoy. 8 de la mañana con 24 minutos y nos vamos con el diario El Correo en su circulación nacional. Acá trae el rostro del expresidente Pedro Castillo, que pues anuncia inicio de huelga de hambre. Sigue el circo. En medio del juicio por su fallido golpe de Estado, por el que hoy habrá una nueva audiencia, exmandatario anuncia su medida de fuerza. No quiero comer nada. Su abogado Walter Ayala sostiene que la huelga
continuará hasta que liberen al exmandatario y cambien, dice, al tribunal que lo juzga. Mientras tanto, el INPE informó que negarse a ingerir alimentos es una falta disciplinaria grave. Entonces, ¿qué le van a dar? Le bañarán, pues, ¿no? Mínimamente. Por lo que dice, aislarán, dice, a Castillo y no tendrá visitas. Claro, tiene que pagar como cualquier preso, ¿no? 8:25 a.m. Así está la información. Ay, vida mía. Ahora sí, nos vamos. Les dejo con información deportiva que debe estar ya Hernán Zuica a la espera. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita. Tupananchis Cama, adelante compañeros. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Tupananchis Cama, Panay. Nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas aquí a través de Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. Bueno, qué impresionante, ¿no? Un oficial de la policía, un alférez, fue detenido por transportar, en este caso, pues, estupefacientes en su camioneta. ¿A dónde estamos llegando, no? ¿Qué está pasando con nuestra Policía Nacional del Perú? Está de mal en peor, ¿no? Y eso, lejos de ayudar a la imagen de la policía, estos actos que se reportan todos los días, da mucho que pensar de cómo se están formando nuestros policías en las diferentes escuelas de oficiales y de suboficiales a nivel nacional. Policías que están inmersos en actos delictivos como el que se ha informado hoy día, otros policías que, haciendo uso de su arma de reglamento, generan hechos de violencia, ¿no? Que, como lo que ha acontecido el día de ayer en Lima, por ejemplo, ¿no? Donde un policía acabó con la vida de su pareja, sus 2 niños de 6 años, y también él se autoeliminó. Estas cosas hacen quedar muy mal a la policía. ¿Qué está pasando con los altos mandos? ¿Cuándo van a hacer una evaluación psicológica efectiva? ¿Cuándo se va a comenzar a trabajar en la formación emocional ética de nuestros policías? Se supone que nuestros policías son las personas en las que el poblador, el ciudadano común debe confiar. Si ve un policía debe ser sinónimo de protección, de garantía, pero ahora no. Muchas veces ve un policía y no sabe si confiar en el policía o no confiar en el policía. Y a esto no podemos llegar como sociedad. 8:27 minutos. Vámonos de inmediato al plano deportivo. Nuestro colega de labores, Hernán Zuica, está con información deportiva a esta hora de la mañana. Hernán, muy buenos días. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de Surfu Deportes para compartir las notas deportivas para el día de hoy, martes 11 de marzo de 2025. Bueno, llega en este caso la etapa de la fase final de la tercera etapa de la Copa Libertadores para Alianza Lima, porque hoy día a las 5 de la tarde estará enfrentando, bueno, en este caso recibiendo al Deportivo Iquique en el estadio de Matute para jugarse el pase de la conformación del grupo de la Copa Libertadores. Bueno, Alianza Lima viene con una cierta ventaja, ya que allá en Chile, Alianza Lima derrotó por 2-1 al Deportivo Iquique. Sin embargo, también en la liga chilena, Iquique le está pasando muy mal, ha jugado 4 fechas y, bueno, pues en las 4 fechas que tuvo el Deportivo Iquique no ha obtenido ningún resultado positivo y ha perdido esos 4 partidos. Bueno, Alianza Lima es uno de los favoritos de pasar en esta etapa clasificatorias de la Copa Libertadores. Y luego ya seguramente se conformarán los bombos y para hacer el sorteo o el cruce de los grupos para esta etapa de la Copa Libertadores edición 2025. Bien, vamos con más notas deportivas a esta hora de la mañana, amigos oyentes, porque, bueno, lo que dijo ahí este gran jugador, no, sino nos referimos a lo que es el Cuto Guadalupe, Luis Cuto Guadalupe, sobre el caso de Alianza Lima. Bueno, él dijo, Alianza Lima, dijo de que Alianza Lima está haciendo lo que Universitario hizo, pues también en contratar referentes, pero hay que tomarlo de buena forma. Uno siempre copia lo bueno. Son las palabras que lo ha dirigido el Cuto Guadalupe a Alianza Lima. Bueno, reconocemos, ¿no?, de que Alianza Lima está pasando por buenos momentos al mando del técnico Gorosito, ¿no? Entonces, amigos oyentes, es la información deportiva. Y mañana juega también el Deportivo, en este caso el Fútbol Club
Melgar de Arequipa estará enfrentando al Cerro Porteño, y bueno, en este caso Melgar de Arequipa va con la desventaja porque en casa, en Arequipa, perdió por 1-0. Bueno, ojalá que este resultado sea remontado el día de mañana. Vamos con más información deportiva porque tenemos la información, amigos oyentes. Ya Oscar Ibáñez, el director técnico, el día de ayer hizo la convocatoria de unos jugadores que estarán presentes para la doble fecha ante Bolivia y Venezuela. 2 partidos muy importantes que tendrá la selección peruana, donde está pues obligado a ganar sí o sí si es que quiere llegar a un cupo al Mundial 2026. Pero sin embargo, amigos oyentes, uno de los, bueno, ya ha quedado pues descartado es este delantero Alex Valera, que siempre, bueno, ha estado considerado con los anteriores técnicos, con el Cabezón Reynoso, con el Nono, pero sin embargo esta vez Oscar Ibáñez dijo no al jugador del Universitario de Deportes, a Alex Valera. Los convocados para esta fecha doble son Pedro Gales en el arco, los arqueros, también está Carlos Cáceres y Diego Enríquez, nuevo, en este caso nuevo convocado, que es también jugador del Sporting Cristal. Entre los defensas, los reconocidos, bueno, ahí está Luis Abrán, Luis Advíncula, Araujo, Corso, Garcés, que se suma también, Marcos López, Eric Noriega, también Miguel Trauco y Carlos Zambrano, los defensas convocados para esta fecha doble. Y los mediocampistas, preste mucha atención, apunte, porque vuelve Pedro Aquino, amigos oyentes, al mediocampo y estará jugando por la selección peruana en la fecha doble. Estará también Catril Cabellos, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Oliver Son y también lo que respecta a Renato Tapia. En los delanteros, Gianluca Lapadula sigue siendo considerado todavía por el director técnico Oscar Ibáñez. Paolo Guerrero, a pesar que dijo que ya no voy más, ya no sé, bueno, en este caso dijo ya no participaré de las eliminatorias, daré el paso para nuevos talentos, pero sin embargo ha aceptado pues el llamado del director técnico Oscar Ibáñez. Paolo Guerrero también está convocado como los delanteros y también Kevin Quevedo, Brian Reina, Edison Flores, Luis Ramos, Andy Polo, André Carrillo y también Kenji Cabrera. Son los convocados para esta fecha doble de las eliminatorias al 2026 que enfrentará Perú ante Argentina, ante Bolivia en Perú, y luego se irá a jugar en Venezuela en Caracas, y estos 2 partidos son muy importantísimos para el cuadro bicolor y de esta manera sumar puntos para que en este caso pueda buscar un cupo al Mundial 2026. Bueno, lo que dijo Oscar Ibáñez al respecto de Paolo Guerrero, dijo no estaba claro si había dejado la selección, así que hablé con él, me dijo que veía lo mismo que nosotros, que aún se podía pelear y había muchas chances de ir al Mundial. Le dije que contaba con él y me respondió que sí, que estaría a disposición. Bueno, estas son las declaraciones de Oscar Ibáñez que comentó pues tras un diálogo que tuvo con Paolo Guerrero, ¿no? Entonces Paolo Guerrero le dijeron, vamos, estás convocado, ¿puedes todavía? Paolo Guerrero, sí puedo. Pues, se ha sumado, se apuntó. Y bueno, pues amigos oyentes, esta es la información deportiva para el día de hoy en Surfui Deportes. Hoy día hay deportes, hoy hay encuentros deportivos a nivel mundial. Y lo que respecta al Barcelona, amigos oyentes, hoy día jugará ante el Benfica por la Champions League a las 12:45 y también en este caso por la Champions, amigos oyentes, Championship, está Burnley, está jugando con el Western Brom a las 2:45 de la tarde, y también por la Champions League, en un partidazo, amigos oyentes, se juega el Leverkusen, el Bayer Leverkusen frente al Bayern Múnich a las 3 de la tarde. Otro partido candente por la Champions League, el Liverpool de local juega ante el PSG Eindhoven a las 3 de la tarde, mientras que también a las 3 de la tarde el Inter de Milán juega con el Feyenoord, esto por la etapa de la Champions League. Y cierra esta fecha, amigos oyentes, de los partidos así candentes, Alianza Lima a las 5 de la tarde ante Deportivo Iquique por la Copa Libertadores. Bueno, hay partidos para que nuestros amigos deportistas, a quienes les encanta ver pues el fútbol, tengan ahí toda la tarde viendo estos encuentros deportivos internacionales. Hasta aquí la información con el segmento de deportes en Surfui. Gracias, César. Gracias, compañeros, y nos volvemos a sintonizar más adelante. Muchísimas gracias, Hernán Zulca, por la información deportiva. Un abrazo muy grande. Buenos días. Buenos días. Perfecto, Hernán Zulca con la información deportiva aquí en Huillaricui, Huayaricuna, Panaicuna. ¿Ah? Ahí está, el Alianza Lima juega, el 20 nuestra selección también está jugando. Bueno,
Paolo Guerrero nuevamente en la selección. Esperemos que vean oportunidades a otros delanteros. Quisiera verlo en la delantera a Ramos y Quevedo. En realidad, este jugador Kevin Quevedo está dando la hora en el Alianza Lima. Es un jugador con bastante quimba, con bastante dribbling y también sabe colocar muy bien la pelota. Entonces, ojalá se pueda dar oportunidad a otros jugadores más, ¿no? 8:35. Saludos a don Franklin Encalada. Él se retiró de la policía hace muy poco, ¿no? Un gran efectivo policial. Así como él, yo estoy seguro que hay muchos efectivos policiales que sí dan la talla por esta honorable institución como es la Policía Nacional del Perú. Hay policías que de verdad necesitan ingresar a un tema de evaluación psicológica. Hay policías que, o de repente dentro de la institución se debe hacer nuevamente un replanteo y una evaluación, una reestructuración de la policía para sacar a esos malos elementos que están mellando la honra de esta institución que es tan importante, la Policía Nacional del Perú. Yo respeto bastante esta institución. Tengo familiares que son policías y que siempre los he tenido como muy buenos padres de familia, como un ejemplo dentro de mi familia, ¿no? A muchos efectivos policiales. Sin embargo, también hay otro tipo de efectivos policiales que últimamente están más en las noticias. El año pasado hemos visto este efectivo policial que participó del asesinato y descuartizó a una joven allá en Lima. Otras informaciones que vienen de diferentes partes del país en el que se le involucra a los policías en malas prácticas, en actos que deshonran el uniforme. Y eso ya no se debe permitir, ¿no? No sé hasta cuándo se va a permitir eso, hasta cuándo no se va a hacer una reforma en la policía, hasta cuándo no se va a hacer una adecuada evaluación. Hay que ver cómo se están formando en las instituciones, en este caso, tanto en las escuelas de suboficiales y en las escuelas de oficiales a nuestros policías, ¿no? Repito, el policía debe ser sinónimo de respeto, el policía debe ser sinónimo de garantía de protección. Yo siempre a mi hijo le digo, oye, si en algún día te pierdes, a mí, un niño que tengo, a mis hijos, si se pierden, agárrense de la mano de un policía, porque confío en el policía. Y nuestros niños deberían confiar en la policía, porque sabemos que el policía va a agarrar y le va a llevar a una dependencia y lo va a proteger, lo va a cuidar hasta que sus progenitores lo encuentren. No podemos llegar a ese nivel de que no te acerques al policía, que el policía es malo. No podemos llegar a ese nivel. Como sociedad no podemos permitir eso. Y para eso nuestra policía tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto, hacer respetar el uniforme. Nada más, desde aquí, desde este medio de comunicación, llamamos pues a que se mejore esta institución tutelar de nuestro Estado, ¿no? A que mejoremos la calidad de policías que tenemos en nuestras calles. 8:38. Hasta aquí el informativo Willaricuy. Mi nombre es César Loaiza y estuvieron con ustedes Guillermo Recharte, Hernán Zulca y Lisbeth Saldívar. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenos días. Permiso, Tupananchis Cama. Hasta aquí, Willaricuy. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.